Suscríbete a La Panterita. Comprar Rainpex para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con todo. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Somos ABC Cardinal 730 AM. 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Bruno? Buen día para vos. Bien, buen día. Gracias, Chun, por desearme que tenga un buen día. Igualmente. Hola, Ariel Julián, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Saludos a todos. Bien, bien. Que tenga buen día también. Gracias, Ariel. Buena tarde en todo caso. También te deseo, hermano querido. Hoy un asado craponado, un asado rico. Se impone. Ayer, vos sabés que quiero mandarle un saludo muy especial a la gente de Guarambaré, a los fruteros de Guarambaré, que están frente al Colegio Cristo Rey. Ellos trabajan de día, de noche, llueva, truene, caiga relámpagos, si hay nieve, están trabajando ahí. Así que un saludo muy especial, nos escuchan todos los días. Me dijo uno de los vendedores ahí, Bruno, ese tema de el mondongo con librillo, el caldo, mortal, me dijo, mortal. Otro me dijo, Ariel, ahí fino y te le dijo, me dijo, no sé, señor, le voy a preguntar al aire. Así que bueno, queda picando eso. Muchachos, qué mala... Qué hombre de campo, qué hombre tan humilde. No sé, si te escucho, me parece que vos estás todo el día por el bañado recorriendo. No, pero no hace vivís falta por estar en ahí. el bañado para saber, hermano, lo que pasa en nuestro país. En internet nomás entra ahí, no hay colectivo, transporte, no, una locura. A ver, hay noticias Olimpia, una pésima, malísima época. No sé qué pasa. Se lesionó ahora Bruguera. Sí. Qué mala racha para el Olimpia. Porque, y ayer adelantábamos lo de Matías Segovia, el gusto de estar en contacto con don Dionisio, que es su padre. ¿Qué tal, don Dionisio? Va el aporte, va a ser Rico, ¿cómo andamos? Y por entre ellos ya, ya los demás, uno medio que pero ya aguantamos ya, pues. Muy importancia, mío, pero ojo cómo mejora igual la situación. Sí, ya, amigo. Así mismo. Y decime, don Segovia, ¿se dio rápida esta operación? ¿Viajó ya? Estamos hablando de el chico Segovia, Matías Segovia. Mati Segovia le decimos cariñosamente, ¿verdad? Viajó a Brasil para sumarse a Botafogo. Anoche adelantábamos la información. 60% compra el Botafogo, 4 años en contrato, 60% del pase compra. Bueno, viajó ya tu hijo, ¿verdad, don Dionisio? Sí, ya viajó, ya. ¿Cómo? Sí, ya, ¿cómo? Que no hace, que no para algo y entonces, ayer, ¿dónde más? De las noticias, yo voy a aquí. Deimo Acuri y de papá de hoy cota mande de abuelo allá. No. Reñemos Dicuri allá. Va la hita seco. Mita calle. No importa. Así mismo. Y él qué tal está su espíritu? Ani que no ya rati su vete saga quiere venir otra vez enseguida. Tiene que ir a quedarse ya don Segovia. Y decidió que lo llevó a este año. El mago es papá, muy como hay que mi papá va a ver, que la de ambos ustedes, más 12 años, pero está a otro lado. Ya 3-4 veces mejor la don Justo, que es la profesora de mejor sentada ya. Entonces, 4-5, última vez, último te voy a ir. Entonces, último hace allá. Hace y se papá donde como hay que se viva papá orego rojotas a los yutas antes que eso es jota y orienta pech. No sé, bueno, pues llevé dado ya.
no es don Justo me ha viajado, 8 años. Y gracias a Dios, bueno, ya cumplí mi sueño antes oré ahí, la llama de rame lento hasta para que miente van a hallar sin fuerza agradecerle llaves ante mi ayudar con su pepe una niña don Justo entre otros sobre teatro la valle repatriación Caguazú ante ciudad de Teguave o Ecuave especialmente si Jesús Victoriana López África Sur irán recuperando un libro ahí pues la mamá de recuperarte aprecia Bruno Justo Serendú don Inicio apurando de mala don Justo porque don Justo la Oru llega a su épico en la capital ve don Justo Valiente como la presidente usted va en la escuela de fútbol de Pablo Rojas don Justo Valiente la repatriación ve no Ciudad del Este Ciudad del Este no yo escuela de fútbol Ciudad del Este Pablo Rojas ya Jaupey Pablo Rojas y Asunción ven va tiempo por cae como 15 años 8 años directamente Guaraní pe 12 años 13 años Guaraní pe oiko Guaraní pe oiko Jaupey todo edificio Guaraní ahí no estoy bien jamás lo Guruga sube Guaraní pe más Jorge caso Guruga Juan sube Guaraní pe la Justo Valiente don Justo Valiente ahora de Guape y él va a ser el presidente de la escuela de fútbol de Ciudad del Este don Justo Valiente con Guape ya él va a hacer la inspección médica ahora en Brasil hoy como ya puedo ver hầu giữ tới biết ô do bụi tăm mà bebe no ya bụi tăm mà se pan vaya bụi tăm mà muy importante bueno agüeyente don Dionisio mucho éxito que salga todo bien y un saludo a Matías sí una cosa por donde eso Bruno muchísimas gracias verme a tú don Dionisio don Dionisio Jaromina se puede elimina pe Matías pio gente de Botafogo y Perú epe sudamericano su 20 pe y que lo seguí pero donde ahí sudamericano ya anteriormente de Corejota y la Brasil vecina y Dios quiere Río de Janeiro, Botafogo, Río de Janeiro, papá. Muy ponado. Sí. Muy ponado. Sí. Gracias, don Dionisio. Muy amable. Felicidades a toda la familia. Gracias, muy amable. Gracias, amigo. Gracias, muy amable. Don Dionisio Segovia, el padre de Matías Segovia. Anoche se concretó, se hizo pública, ¿verdad? La transferencia. Y bien por Matías Segovia. Yo creo que habrá pesado muchísimo lo del sub-20, porque ahí fue figura. Sí. Y ya, pero en Guaraní venía jugando también, ¿verdad? Yo creo que es más eso. Yo creo que en el sub-20 lo que mostró es, mira, porque hay jugadores que por sus rasgos ya te llaman la atención. En Cerro ocurrió con este chico Fariña. O sea, hay jugadores que vos decís, mientras que hay otros que vos necesitas ver partidos y partidos como Diego Gómez. Pero vos ve a Segovia y desde la época cuando en el sub-17 el short parecía que le quedaba como Bermuda. Siempre llamó la atención. Entonces creo que el sudamericano lo que hizo es abrir un poco el ojo a varios, pero después cuando lo de Botafogo capaz vieron y le decís, no, pero este juega en el equipo principal ya hace un rato importante. Eso es, porque... El famoso ya es jugador de primera. Exactamente, y siempre dijimos acá en nuestra sub-20 teníamos 2 jugadores nomás que no jugaban por el reglamento, Diego Gómez y Matías Segovia. Y por algo ellos ya están en la palestra, o sea... No te aparece, y no voy a colocar los otros nombres, ¿verdad? Pero no son jugadores de primera. Y Matías ya era jugador de primera. Hoy estaba inclusive para estar, no sé si en el equipo, por lo menos en el banco. Y bien por él. Se ganó ya la titularidad indiscutible. De hecho, el Dani comenzó a ganar espacio
en aquel Guaraní 2021 de Fernando Cubero, donde ha intercambiado titularidad y suplencia, y donde también ha tenido buena gestión, siendo el hombre desequilibrante y que ha marcado goles. Desde ahí ya ha comenzado a llamar muchísimo la atención, y sin lugar a dudas estamos hablando de un media punta que te puede jugar de los dos lados, es zurdo, pero te puede jugar a la derecha, a la izquierda. Esperemos que vaya y no se pierda también ahí en Brasil, ¿verdad? Que pueda continuar, que no le pase lo que sucede a otros jugadores paraguayos que lamentablemente a veces cuando son transferidos van y no se adaptan, no juegan, se pierden, terminan retornando, porque es uno de los jugadores desequilibrantes distinto que tenemos actualmente, y es jovencito porque recién acaba de cumplir 20 años, lo cumplió en enero. Es una de las promesas, mirando un poquito también la selección nacional, en donde por supuesto que valoramos cuando aparecen jugadores desequilibrantes, porque nos cuesta muchísimo encontrar jugadores desequilibrantes, que tengan gambeta en el 1 contra 1 principalmente, y esas características posee Matías Segovia. Tenemos las palabras de Matías Segovia. Estuvo Gerardo Figueiredo, nuestro compañero ahí. Matías Segovia, nota del canal, por favor. Antes de viajar para hacerse la revisión médica ya hoy en Brasil, nuevo refuerzo del Botafogo, el muy buen jugador, muy buenas condiciones, Matías Segovia, que entonces va a ser refuerzo de Botafogo. Muy contento. Justamente ayer me enteré de todo esto y la verdad que sigo sin poder creer, pero bueno, me toca ir a otro país, a otro fútbol, y con la ayuda de Dios yo sé que me va a ir bien. Las 5 más o menos creo que fue que me avisó mi representante, y nada, me tomó por sorpresa. Quería estar para el partido de hoy contra Olimpia, pero lastimosamente no se puede. Toca ir a otro lugar y nada, contento por eso. Un logro importante para mi carrera, contento por eso. Tengo que aprovechar al máximo todo y nada, voy a dar lo mejor de mí siempre. Nada, ya escribió Gatito, me dijo que le avisara si necesitara algo. Eso es algo muy bueno para mí, y nada, voy a un club grande donde siempre quiere pelear el campeonato en todas partes. Ahí está lo de Mati Segovia. Decía, qué mala racha la de Olimpia. Hoy juegan Olimpia Guaraní 2030. Libertad no se queda atrás. Ayer y Gerardo confirmaba que lo de Ernesto Caballero es para 3 meses. Qué bárbaro. Vienen de Huguito, que se pierde todo el año, y ahora Ernesto Caballero 3 meses. De hecho, ayer estaba mirando ya la recta final del partido, porque estaba siguiendo por radio el partido, y cuando llegué he visto que estaba llorando el jugador en la banca. Sí. O sea, él ni siquiera, por ejemplo, festejó el gol, que fue agónico y lo gritaron con todo ahí los de Libertad, y cuando la cámara le agarra, él tenía una cara del famoso, sé lo que me pasó, y es tobillo y también baja para lo que resta del semestre. Está Johnny en línea. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, móvil personal. Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Olimpia, Johnny? Sí, otro soldado caído, se suele decir, para este partido ante Guaraní. No estará Bruera, consultada sobre su situación, y tampoco llegará para el partido debut de Copa Libertadores de Olimpia el delantero, que fue comprado para ser titular. Por cuestiones futbolísticas no ha sido titular en los últimos encuentros, y este partido contra Guaraní y el siguiente por Copa Libertadores tampoco será tenido en cuenta por esta lesión. Facundo Bruera, Bruno, dice el informe médico, en el transcurso del entrenamiento semanal el futbolista presentó mialgia en la región de los isquiotibiales del muslo izquierdo. Con el estudio ecográfico se constata lesión grado 1 del músculo bíceps crural. Periodo estimado de recuperación 7 días. Departamento Médico Club Olimpia. Caso Facundo Bruera. En síntesis, el muslo izquierdo. Muslo izquierdo, exactamente, sí, señor. Se pierde este partido contra Guaraní, y se perdería también el partido debut de Copa Libertadores, ¿verdad? Sí. Sí, está fuera de ese partido contra el Melgar de Perú el próximo jueves. Sí. Y de visitante, ¿verdad? De visitante.
Afortunadamente... Qué racha tan negativa, ¿verdad? Para el Olimpia. Bruno, perdón, Sí. pero pregunto en serio, ¿quién va a ser suplente hoy en cuanto a delantero en Olimpia? Y está Juan Manuel Romero. Por eso. ¿Verdad? Te digo la lista de Ariel. Sí. ¿Verdad que es medio complicado, Johnny? Sí, Gastón Olveira, Juan Espínola, los arqueros. Vayamos por los defensivos. Sergio Tálvaro, Víctor Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Antolín Alcaraz, Johan Romaña, Junior Barreto y Iván Torres. Facundo Zavala. Hasta ahí todos defensivos, aunque podríamos agregarle a Tito Torres, por ejemplo, al ofensivo, porque él es muy ofensivo. Después, ya todos volantes y solamente 2 delanteros. Alejandro Silva, Hugo Quintana, Marcos Gómez, Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Hugo Fernández, Fernando Cardoso, Manuel Romero y Guillermo Paya. Johnny, vos estabas informando que a las 2 arranca la Asamblea del Olimpia, elecciones de autoridades para cargos vacantes. ¿Va a hablar el presidente del Olimpia hoy? Yo creo que sí. Creo que primero tendrá que comunicar a la magna asamblea lo que ha hecho hasta el momento la directiva del Olimpia y después también pedirle un poco su reflexión sobre este momento del Olimpia, lo futbolístico, lo que tiene que ver con las lesiones y otras cuestiones que tienen que ver con la vida institucional del Olimpia. Arranca la Copa Libertadores, el viaje a Perú será el próximo martes, el partido el jueves, así que Olimpia tiene... Y me dicen también que el lunes jugaría Olimpia en el este del país ante Resistencia, partido a programar esta tarde, Bruno. Ahora, ¿por qué se da esto de vacantes? Llenar los... Por eso le quería preguntar para que nos pueda refrescar, porque es cierto que hubo una autoridades vacantes, ¿no? Lo de Cardona en vez de Brunote, o sea, no es que hubo elecciones, porque recordemos que este es un mandato que se completa realidad, después Daniel, lo de Trovato. Perdón, Daniel, en realidad el primero en salir fue el señor Marco Trovato. Claro, por eso, este es un mandato que era de Marco Trovato, porque él es elegido y unos meses después se produce lo de la FIFA. Sí, no, él fue elegido e inmediatamente se retira en esa misma asamblea, hora después de la elección, e ingresa en su lugar el señor Miguel Brunote. Se retira Miguel Brunote y aparece Miguel Cardona. Y en ese También, contexto, ¿quiénes son, o sea, qué puestos son los que quedaron vacantes y que se van a llenar en esta asamblea? Sí, señor. Te completo la lista de los que salieron. José Lescano, Jairo Yambay, Tony Mura, Diego Benítez, Marco Trovato, Miguel Brunote, Ricardo Doria y José Montero. Y ahora sí, la lista de los ingresantes que va a recibir seguramente el voto del socio del Olimpia. El doctor Julio Jiménez será oficialmente directivo del Olimpia, vocal titular, junto a Carlos Manuel Alfaro Vesco, vocales suplentes. Retorna, él también se había retirado en su momento, Marcos Cane Riego. También vocal suplente Arsenio Benítez, Federico Sichi, Gabriel Corbalán, Rodrigo Ortiz, Roberto Arana, Federico Callizo Pecci. Miembros titulares de Comisión de Fiscalización, Oscar Infram, Ariel Somoza, miembros suplentes de Comisión de Fiscalización, Jorge Daniel Quintana, Fernando Ortiz, Roy Appel, y los miembros suplentes del TI, Lorenzo Manuel Sosa, Matías, en este caso el miembro suplente del TI, Lorenzo Manuel Sosa. Estos son los nuevos para llenar cargos vacantes en esta directiva del Olimpia que va hasta el mes de noviembre 2024. O sea, de los nombres así más mediáticos, porque al hincha seguramente se le va a perder mucho, es lo de Marcos Kanner y lo de Julio Jiménez, este último que de hecho es una especie de vocero con el tema de la divisional y algunos casos jurídicos. Exactamente, el doctor Julio Jiménez, representante ante la divisional de la Asociación Paraguaya de Fútbol, también tiene que ver con la parte jurídica y actualmente es un colaborador, pero a partir de hoy será miembro vocal titular de la Comisión Directiva del Olimpia. Ahora, Johnny, volviendo al tema fútbol, porque la gente está bien lo de la asamblea, pero hay una preocupación muy grande en torno al hincha, ¿verdad? ¿Cómo jugaría, por ejemplo, hoy Olimpia ante Guaraní? ¿Y quiénes van a estar en la banca? Jugaría con Gastón Olveira en el arco, lateral por la zona derecha, me insisten que seguirá siendo el Tucu Salazar, el lateral por la zona derecha. Los centrales, Luis Zárate,
Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El mediocampo, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Sería en este caso Fernando Cardoso, si es que es un 4-4-1-1, sería con Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Tito Torres, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Yo creo que más, o sea, Tito Torres sería lo que hizo Sebastián Quintana en Encarnación. O sea, no, él ni siquiera cuarto volante, sería como un interno por izquierda. Por eso, porque viste que hasta la expulsión de Richard Olimpia jugó bien con este esquema. Y si el esquema fue con Cardoso y Fernández por banda y Brian como 9. Entonces, te quedan Silva, Marcos Gómez y Tito Torres. O sea, tanto se habló que no, pero Tito va a ser un cuarto volante, va a ser el que cierre por el sector izquierdo eventualmente las proyecciones de Raúl Cáceres. Tito va a ser el interno por la izquierda. El interno por la zona izquierda. Y hay que recordar en su momento, en su comienzo, en divisiones inferiores, Tito Torres era una especie de 10. En este caso, hoy Olimpia podría tener a 2 10 allí por el medio. Alejandro Silva, que ya venía trabajando de esa forma, jugando por el medio, y Tito Torres. Si bien es cierto, su presencia como lateral por el sector izquierdo fue un pedido especial, después le gustó, se quedó, llegaban laterales, se retiraban, se quedaba nuevamente Tito Torres, y esta vez va a recurrir el técnico Diego Aguirre con la salida de Richard Ortiz. Entonces hay que recurrir a un experimentado como Tito Torres jugando en esa línea de 3, pero también no descartando que sea un cuarto volante bien abierto por el sector izquierdo. Y de esa lista que dabas de los convocados, ¿quiénes serían los dos que quedan fuera? Para entender cómo armaría el banco, Aguirre. Sí, y me parece que aparte del arquero suplente, Sergio Tálvaro tiene que estar. Entonces, recurrir a Alcaraz y sacrificar a Junior Barreto y a Romaña. Serían los sacrificados. Después está Hugo Quintana, Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Manuel Romero, para completar tu lista de 7 suplentes. Acá me insisten mucho con el nombre, los amigos del WhatsApp, digo, 0972-730-730, Alan Wilk. No está convocado. No está convocado. No está convocado, fue titular ante General Caballero en el último partido de Aitor García, pero cuando retorna, en este caso, llega el señor Aguirre, ya no fue tenido en cuenta Alan Wilk. Johnny, volvemos más tarde, ¿sí? Perfecto, señor. Muchas gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Vamos a las repercusiones. Iván Ramírez le dio la victoria a Libertad. Con esto le saca 5 puntos a Cerro. Le saca 6 a Olimpia y a Guaraní. Así mismo. Vamos. Iván Ramírez, el autor del gol sobre la hora. Daniel Garnero. Libertad ganó raspándose. Vos sabés qué buena jugada, falló un penal Tito Villalba, en realidad no es que falló, atajó el arquero. Sí. No, lo que atajó Gustavo Arévalo. Arévalo atajó muchísimo. Si vos agarras las últimas 2 fechas, Gustavo Arévalo tiene que ser arquero de la selección. No, hace un compacto y ves la jugada de ayer. Yo te digo, contra Cerro lo ya atajó un montón. ¿Y lo de ayer? Sí, no fue... Y ayer le entró porque se desvió un poquitito del remate de Ramírez, eso lo descolocó, porque él fue a buscar su caño derecho, lugar en el cual hubiese aterrizado la pelota si es que no tenía esa irregularidad en el aire. Un partido aburrido dentro del primer tiempo, porque en general, recurriendo a su estrategia, lo esperó y mucho a Libertad, y ha respondido poco. Puso gente rápida por los costados, pero no tuvo mucho contragolpe. Se animó, a mí me llamó mucho la atención que en general se animó en demasía cuando fue expulsado Viera, cuando quedó con 10 Libertad. Bien expulsado Viera, ningún tipo entre de paréntesis. fue y lo raspó al rival, a Sebastián Arce. Y decía que me llamó la atención porque se entusiasmó demasiado y comenzó a adelantar todas sus líneas, a dejar mucho espacio. Y Libertad encontrando espacio con Tito Villalba y compañía que te pican. Con Roque ya estaba en la cancha, que entró muy bien. En el gol de Ramírez, ¿vos te diste cuenta de la jugada previa? Pecho de Roque. Sí, no, ni hablar. Viste que le baja con el pecho de una pelota muy arriba. Sí. Se le va por elevación y de cabeza le da el pase a Villalba. La jerarquía que tiene Roque
y después Tito Villalba retrocede para que Ramírez le pegue fuera del área y es un muy buen gol. Entrada, Bruno, volvió de... Igual, si no había desvío, no había gol y era 0-0. No. Pero y mira que las condiciones Roque, no, del gol. Roque entró. Porque Tito también le da un pase de primera. No, ya sé. Lo que te quiero decir que Roque entró y el primer mano a mano cuando Alcaraz lo Eso falló. quería decir, Dani, porque él entró y se notó que entró bien. Hace una cortina, él dejó pasar la pelota y automáticamente pica el espacio. Se la devuelven, le dan la pelota y ahí le paró el mano a mano. Señal de que Roque estaba muy bien y que entró enchufado. Libertad, puntero del campeonato. Iván Ramírez, Daniel Garnero, sobre lo que fue el triunfo liberteño. Muy contento por la victoria. Esto es todo grupal. Vinimos trabajando siempre, no nos resignamos nunca y pudimos conseguir una victoria que es muy valiosa para nosotros. El técnico me pidió que entre y si me toca una prueba al arco y bueno, se me dio. Creo que estaba necesitando. Quiero sumar minutos, vine para eso. Bueno, hoy gracias a Dios se me pudo dar con gol y bueno, tratar de seguir trabajando que el tiempo de Dios es perfecto y todo viene. Generar un rival que por ahí viene a esperarte un poco, te sale de contra y bueno, es lo que vinimos a encontrar hoy, el local. Como te digo, gracias a Dios se nos dio la victoria y pudimos sumar 93. La verdad que yo pienso totalmente distinto. Si no nos pateó un tiro al arco el rival, nosotros creamos 10 situaciones de gol y fue un mal partido nuestro. Me gustaría que esos análisis se hagan con todos los equipos. Nosotros intentamos jugar siempre, a veces nos sale, a veces no, pero hoy creo que el equipo demostró una reacción de carácter muy fuerte, quedando con uno menos, yéndolo a buscar en todo momento. La actuación del arquero fue sobresaliente. Hay falencias nuestras que nosotros no tenemos esa efectividad que deberíamos tener para jugar más cómodos, pero fue un partido muy bueno del equipo. Bueno, horrible el parlante de Libertad. A ver si ponen un poco unos parlantes más... Sí, no, pues esta es la señal original, ¿verdad? De lo que fue la conferencia, ¿verdad? Salía muy mal. Bueno, vamos allá a lo de Cerro Porteño. Arranca hoy la fecha. ¿Qué fecha tenemos, che? Con y es la fecha más Olimpia, Guaraní, Cerro Libertad. Es la fecha más atractiva porque hay doble cruce, que si lo mandamos a la segunda rueda sería la penúltima del torneo. Esta es la décima. Una más y cerramos la primera rueda. Exactamente. Si gana Libertad frente a Cerro, ¿se escapa Libertad? Sí. Sumarle que si hoy hay empate, por ejemplo. Si hoy empatan Olimpia y Guaraní en para uno y el domingo Libertad le gana a Cerro, Libertad le va a sacar 8 a los 3. No, acá el que está obligado es Olimpia. No, Guaraní también. Pero Olimpia fue más candidato que Olimpia es más candidatable que Guaraní para el campeonato. Pero ¿o no? Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, para mí al menos. Ustedes ninguno lo pusimos ninguno lo puso a Guaraní acá entre los tres. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿quién lo puso? Y después yo le tuve que corregir, Juan José Zapata. ¿Sabes por qué? Por eso yo quería colocar ese elemento. Guaraní no tiene Libertadores, tiene Sudamericana. Es más, porque en la nota al día siguiente de la clasificación de Cerro a fase de grupos, el propio doctor Zapata, cuando le habló la pregunta, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿Libertadores o torneo local? Porque Cerro viene de un año donde no ganó el campeonato casero. Y te acuerdas, Ariel, abiertamente dijo Libertadores. Y volvió a ratificar en el sorteo de la Conmebol el lunes pasado. Entonces, en esa entrevista, Juan José Zapata estaba diciendo, mira que de nosotros, Libertad, Olimpia, Guaraní el que puede... Y ahí le tuve que decir, Guaraní también tiene el mismo calendario, tiene Sudamericana. Ah, tiene Sudamericana. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que yo no sé si Guaraní se va a jugar a full como si Cerro, Olimpia y Libertad con el tema de la competencia internacional. No, yo lo digo con mucho respeto. No quiero que se enojen conmigo los hinchas de Guaraní. Es una opinión que podemos... Mira, cuántas veces yo en el Mundial dije que Alemania era mi candidata y se fue en la primera ronda. O sea, lo que quiero decir es que yo no soy parámetro de... Puedo estar equivocadísimo. No, ya sé, pero a mí nomás, ahora, con la actualidad, Olimpia para mí es más candidatable a ganar probablemente un campeonato que lo dispute con Cerro y con Libertad. Porque Guaraní tiene un plantel mucho más corto. Ahora se fue Matías Segovia. Sí. Fíjate vos que Barceló se lesionó y le costó a Guaraní, ya empató con Guayeña. Le extrañan demasiado a Barceló. Y le extraña. Y Guaraní viene de perder 4 de los últimos 6 puntos. Por eso. Cuando Libertad empezaba a aflojar, el único que no aprovechó, porque sabes cuando Bruder hace el gol,
y Cerro le gana a General Caballero. El que falló fue Guaraní. A lo que voy nomás decir, de los 4 Guaraní el que tiene el plantel más corto. Pero, o sea, yo no puedo comparar Libertadores con Sudamericana, y yo no sé si la gente de Guaraní también va a decir, vamos a apostar por la Sudamericana para entrar a octavos o a 16avos de la Sudamericana, pero a ¿sabes diferencia qué? de lo que dicen los otros 3. No, pero ahí hay un aditamento nuevo. ¿Sabes qué pasa en la Libertadores y en la Sudamericana? Está Federico, ya lo vamos a saludar. El tema ya no es, ¿sabes qué, Dani? Ya no es ahora, vamos a apostar a la Sudamericana o a la Libertadores por una cuestión deportiva. ¿Sabes qué pasa? Está el condimento económico. Sí, hay demasiado premio. Cierto. Hay mucho dinero en juego. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora ya no va, ya esa pregunta que nosotros hacíamos antes, ¿qué vas a priorizar, el torneo local o la Copa Libertadores o la Sudamericana? Antes, cuando no existía esta cantidad de dinero, te decían, no, y nosotros vamos a apuntar al torneo local. Otros te decían, no, vamos a jugar en los dos frentes. Era el discurso... Sí. ¿Qué es el políticamente correcto? Políticamente correcto. Sí. Vos la terapia iba a decir yo, pero gracias por tu buen castellano. Y el otro discurso decía, no, nosotros nos preparamos para la Copa Libertadores, ¿verdad? Y los famosos grandes refuerzos, compañía y todo eso. No, nosotros apostamos todo. Ahora, ¿sabes qué? Todos los clubes, todos los equipos van con todo hasta donde se pueda, hasta donde se suelte la cadena. ¿Por qué? Porque inclusive hoy vos podés estar eliminado antes que termine la primera ronda. Pero ¿qué pasa? Vos ganás un partido y ganás $300,000, hermano querido. ¿Me estás entendiendo, güey? Libertadores. Claro, estoy hablando de la Libertadores. Sudamericana 100,000. No es un monto despreciable, pero yo cambio nomás. Por eso te decía, a mí esa vez cuando el doctor Zapac dice lo que dice, pudo haber llamado la atención, pero dijo, no, nosotros vamos por la Libertadores. Olvídate, Libertadores. Entonces, desde el otro lado, Guaraní está en un contexto, porque recién hice la combinación que le encanta a la gente de Libertad y que es odiable para los otros 3. Vayamos a Guaraní. Si Guaraní gana hoy y Cerro le gana a Libertad, vamos a hablar de un Guaraní que está 3 y que en 2 fechas se cruza en 2 bocas. A lo que voy es, no, Guaraní si pasa eso, Olimpia que se baja. Claro, pero ahí, pero no es un dato menor, hermano querido. No. Acá si vos, con ese panorama que vos estás pintando, llega a perder Olimpia hoy contra Guaraní, Olimpia se despide del campeonato. Lo que te digo, Bruno, porque si Libertad gana, le va a sacar 8 puntos a Olimpia. Sí. Y bueno, encima... No, le sacan 9. 9 le va a sacar, no, por eso, peor. Hipotético caso que le gane a Cerro, porque, o sea, ahora está a 6. Claro. Pero voy nomás lo siguiente, desde el lado de Guaraní, mira cómo puede estar el torneo Apertura que se arrancó sin demasiadas expectativas, pero tiene a un técnico que es buen técnico, que le das tiempo y hace jugar bien a sus equipos, y hemos visto más allá de ese bajón que correctamente puntualizaba Ariel. Digo, ¿cuántas veces vos podés agarrar? Casi después de una rueda, estar allí en zona de campeonato y sabiendo que los otros 3 que tienen más presupuesto que vos y todo, se van a meter pero por lo que vos dijiste de la Libertadores. Guaraní también va y con todo hasta que se suelte la cadena en la Sudamericana, porque hay plata, hay dinero, ¿no, Dani? Dani, quedar segundo en tu grupo significa jugar contra el tercero de la Libertadores. ¿Sí? Y ese partido, ¿sabes cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto le puede valer a Guaraní? $500,000. $500,000. Sí. Espera, voy a saludar a Federico y vamos a llegar. El tema realmente entusiasma, muy interesante. ¿Qué tal está Ariel? Bien. ¿Está preocupado por lo de Cerro Porteño Libertad? Que tranquilo, hermano. ¿Por qué? Libertad local contra Cerro. Si estamos hablando hipotético caso que si gana Libertad, que es lo que puso Chu, por ejemplo, pierde hoy Olimpia. Y te quedaste medio que... Te quedaste como callado, no sé, pero tranquilo, hermano. Falta esto mucho recién para el campeonato. Falta mucho todavía. No, mira que ya no es así, Pero mira que Libertad ya en este arranque había sacado más puntos, más diferencia. No es tanto así. Vamos a debatir. Interesante el tema. Me va marcando, Juanma está en línea. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien, Federico? Bien. En la lucha. Bien en la lucha. Sí, señor. A ver si el Ministerio de Educación se pone un poco las pilas. Por favor, le pedimos, Así sí, nomás, a modo de título. Ministerio de Educación, pónganse la pila, muchachos, por favor.
Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Más servicios oficiales con Kenton. Con Kenton tenés más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chaconmer, respaldo total. En Farmoliva estamos de fiesta. Nuestros grandes descuentos de fin de mes llegaron y están mejor que nunca. Disfruta hasta un 50% off en tus productos favoritos en todos nuestros canales de venta y además 10% de descuento adicional con Te Pago exclusivo para pedidos por call center, delivery o pickup. Te esperamos este jueves 30 y viernes 31 de marzo en tu sucursal más cercana desde nuestra web www.farmoliva.com.py o nuestro call center 235-5000. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. A partir del 1 de abril, tus compras en Itagua convienen mucho más porque el Cacique sí te conviene. Gran apertura, el Cacique en Itagua, sábado 1 de abril, 7 horas. Venía a ser parte de la gran inauguración de El Cacique en Itagua, ruta 2 kilómetros 32. El Cacique Itagua sí te conviene. Mañana, Comercial Itagua, mañana abre sus puertas en la ciudad de Itagua, kilómetro 32. Mañana desde las, no sé, me imagino se va a reventar de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, hermano querido. Con todo, el Cacique se abre a partir de mañana también en la ciudad de Itagua, así como ya está en el Luque, en Aregua. Bueno, ¿por qué no es tanto así? Está Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. No sale bien tu teléfono. Ajustame eso y aguantame un ratito. Bueno. Ariel. Sí. No es tanto así. Porque vos, a ver, para la gente que está escuchando la radio ahora, ¿qué sostenías recién hace momento, antes de ir a... Porque cortamos el debate. Yo no creo que ya termine el campeonato si es que se da esa combinación que ustedes dicen, porque primero que todo habrá que ver también el potencial de Libertad. Ayer le costó, se adicionaron 7 minutos y faltando 3. Pero ganó. Claro, ganó, siempre, ganó siempre. Y también está perdiendo soldados. Pero siempre estamos... Le perdió a Hugo Martínez, le perdió ahora a Caballero, que estará como 3 meses fuera. Entonces tiene el plantel, Libertad tiene el plantel y rota muy bien. ¿Sabes qué? Hoy te digo. Sí. Hoy, con los 6 puntos, Libertad ya es peligroso. Porque es un equipo que vos me decís, no, pero se le caen los jugadores, que ganó 1-0, está bien, pero gana. Gana Libertad. Voy a hacer un repaso y el compacto ayer era ataque de Libertad en todo momento. Un solo ataque yo vi de General Caballero. Habló de compacto. En realidad atacó desde la expulsión de Viera. Yo creo que la expulsión de Viera le vino muy mal a General Caballero. El primer tiempo no fue tan bueno Libertad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Segundo tiempo, porque se le abrió General Caballero para se mi gusto. Entusiasmó sin tener... Claro, para mi gusto pero ni Cerro ni Olimpia tampoco garantizan. No. ¿Cuántos partidos Libertad salió campeón ganando así? Exacto, Federico. Porque la otra dijimos, ¿verdad? Que sí, el equipo de los a Cerro Olimpia te van, te empatan con Ameliano, pierde contra Guardia y Libertad, este tipo de partido no perdona. Capaz que le gana a Olimpia como le ganó hace poco Olimpia, capaz que patina con Cerro, o con Cerro no perdió 4-0 y después fue campeón. Generalmente, y no digo ahora en la época de Garnero, históricamente, en la época de Israel, de otros, los puntos que pierden los otros contra los chicos, Libertad lo termina ganando. Después nadie se acuerda si fue 1-0, si tuvo problemas con Guaireña, si con Sol de América que ya no le cobraron un penal que después dio vuelta al partido 2-1. Es lo que tiene Libertad, la habilidad que tiene, ¿verdad? Por eso, en un momento vos calificaba el tema de, cuando lo diste como candidato, de equipo en la apertura, cuando Libertad saca una diferencia, y es más... Yo recuerdo que Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, ni hablar, han sacado cierta diferencia y después alguna vez los pasaron. Libertad cuando sacó la diferencia yo no recuerdo que le hayan dado vuelta un campeonato sobre la hora, no estoy recordando. Se hace fuerte, lo de la baja es cierto, perder el doble 6 es muy importante, igual que le pasaron a Olimpia, que es increíble. Pero ayer Federico jugó Lucas Sanabria, yo esperaba más y fue uno de los cambios. No se asciende él. No. Tampoco Fernández está a la altura. Pero no está el otro volante también, ¿cómo se llama? El que estuvo en Tacuarel.
Y el que tuvo fue Sanabria, Lucas. No, el que suele también entrar y Campuzano. Ayer jugó. No, el de General Díaz. El de General Díaz. Ayer jugó. De hecho, él reemplazó a Hugo Martínez en el blanco y negro. Ayer fue titular. Y sí, bueno, pues tiene volante Libertad. Pero hay Y que tiene, ver pero cómo no va a armar ahora. Bueno, Gómez lo tiene a Gómez también, ¿Quién va a ¿verdad? hacer ahora? Y está Gómez, por ejemplo, Pero que entró en el segundo tiempo. Ideal era Caballero con Martínez Sí. y un poco más suelto Gómez, ¿verdad? Sí. Claro. Y ahora Entre Gómez volantes. y hay Ahora que de 3 hay 2 que ya no están. Claro, el equipo titular era Hugo Martínez, Ernesto Caballero y Diego Gómez. Por eso. Y Diego Gómez ayer estuvo en el banco en el inicio por el tema de la selección y entró en el segundo tiempo. Y ahora, entonces, tenés que reemplazar a 2 titulares. El fijo es Campuzano, que solamente jugó cuando uno de los 3 estaba demasiado cansado. Y allá habrá que ver cómo van a reflotar a los... yo todavía me acuerdo de este chico Lescano, era, ¿verdad? Que era el sub-20. Jugó muy bien contra Guaraní en la primera fecha. A la derecha, sí. jugó, sí. Y él era el sub-20 porque Diego estaba en el sudamericano con Segovia, el nuevo jugador del Botafogo, pero va a tener que armar allí en el mediocampo. También tiene una realidad. Pero Dani, con 6 puntos Libertad es peligroso igual. No, o sea, no, con los es 6 que- puntos de hoy, Libertad es peligroso. Sí, es que yo te dije que si se da esa combinación, y más, yo voy a la cuestión moral. Vos sos Cerro y vos sos Olimpia. Estás a 8 de Libertad y va a empezar la Libertadores, donde en tus partidos van a haber 30.000, 40.000 personas. Y el mismo jugador dice, vamos a meternos en esto. El tema motivación. Claro, o sea, yo voy hasta eso. Por eso yo iba desde el argumento de Guaraní. Espera un poco, perfecto, mira que te tocó Huracán, pero yo no sé si, por ejemplo, en el plantel de Guaraní van a decir, tenés un Guaraní Libertad en 2 semanas, en Dos Bocas, y supongamos tener un Guaraní Danubio. Yo no lo veo diciendo, vamos a guardar contra Libertad para ir contra Danubio. Más sabiendo que Libertad se le están cayendo los soldados y también tienen Copa Libertadores. Por eso nomás iba a que, desde la perspectiva de Guaraní, mira que este es el torneo más posible por el buen inicio, más allá del bajón actual, y ahora la sangría que tiene con Segovia, que no fue titular en todos los partidos, porque ahí lo tiene a Dorrego, lo tiene a Fariña, lo tiene a Ríos, lo tiene a Gil Romero, que siempre es un amigo de la tarjeta amarilla. Si se recupera Barceló, va a ser también una buena alternativa con lo que es el momento de Santander, ni hablar lo que está jugando Néstor Camacho. Entonces, ni el hincha de Guaraní al inicio se colocaba o se autopostulaba allí en el podio, pero después ve el fixture y dice, mira, todavía estamos allí en el pelotón y los candidatos de siempre ahora van a tener que meterse de lleno en la Copa Libertadores. Y vos decís, mira, a Libertad se le están cayendo sus soldados en el medio, a Olimpia se le caen los soldados de arriba. Cerro viene de un ajetreo de 4 partidos que hace que, por ejemplo, Wilder Viera no juegue la primera fecha de la Libertadores. Entonces, desde ese lado nomás iba cuando vos decías, mira que es clave para Olimpia. Sí, es clave para Olimpia porque la misma ecuación matemática podemos hacer. Si hoy Olimpia le gana a Guaraní, y va a esperar lo mismo que esperaba el hincha de Cerro con el gol de Bruera, que se caiga un poco Libertad. Y si vuelve a caer Libertad contra el otro grande, allí Olimpia va a estar a 3 puntos y va a estar tercero en ese pelotón de los equipos de la Libertadores. Lactolanda tiene para todos un mundo de ricos sabores y en esta Semana Santa te trae los quesos más ricos para que tus comidas tradicionales se disfruten más. Prepara las chipas y las sopas paraguayas con Lactolanda. Sin duda todo sale más rico. Entonces ya sabes, la Semana Santa se disfruta más con Lactolanda, la marca láctea número 1, la más preferida y consumida del país. La salud de cada día. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Llegan las 72 horas de la edición especial Descuentos Reales en Farmacias Catedral. Desde este miércoles 29 al viernes 31 de marzo, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tus pedidos al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Juanma, ¿estás ahí, por favor? Sí, señor, aquí estamos, Bruno. Ahora sí te escuchamos, Cañón.
Sí, genial. Ya Cerro Porteño acaba de anunciar en redes sociales que las entradas correspondientes al partido de Libertad están completamente agotadas. Unas 800 entradas aproximadamente se han puesto a disposición de los aficionados del Cerro Porteño. Desde hoy se pusieron a la venta y rápidamente agotaron los hinchas del Ciclón el cupo para el sector visitante. Reiteramos, unas 800 entradas aproximadamente se pusieron a disposición y ya están completamente agotadas. Quiere decir que este sector de Gradería Sur estará repleto el domingo en Tuyucuá cuando Cerro Porteño visite allí al líder Libertad. Tiene que ganar Cerro Porteño, está obligado para descontar a 2 puntos. Algo que parecía hasta después del empate contra Luqueña, a lo mejor muchos ya incluso quedaba muy lejos Cerro Porteño a 8 puntos. Después, con el traspié de Libertad ante Olimpia, de vuelta Cerro Porteño descontó, se puso a 5 y ahora tiene la magnífica posibilidad de disminuir esta diferencia a un solo partido, porque si gana Cerro Porteño va a quedar solamente a 2 unidades de la cima de la tabla de posiciones y es magnífico el momento porque le toca justo el Libertad antes del ajetreo que va a significar la Copa Libertadores de América. Cerro Porteño recién el miércoles va a enfrentar a Barcelona de Guayaquil, por ende Facundo Saba entiende que es el momento ideal para descontar puntos y por eso va a poner el máximo potencial disponible de cara a ese partido contra el Gumarelo. Bueno, perdón Juan, acá estamos debatiendo con los muchachos todavía. Bueno, ¿y en cuanto al equipo? En cuanto al equipo, prácticamente sin dudas. En la vuelta de Robert Morales, después de estar al servicio de la selección, lo hace de vuelta a incluirlo a Facundo Saba, al equipo titular, y el resto de los futbolistas prácticamente es la misma base que viene manejando Cerro Porteño. Con Robert Pirina Mota todavía fuera de este partido por la cuestión de la lesión, lo van a guardar para el miércoles. Esto no significa o no implica que él esté asegurado como titular para el partido del miércoles. Va a guardar Facundo Saba evidentemente lo que ocurra el domingo y a partir de allí sí enfocarse en Barcelona. El probable equipo de Cerro Porteño: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrizo, Diego Churín y Robert Morales. Es la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Libertad el domingo a las 17:30. Bueno, gracias Juanma, volvemos más tarde, muy amable. ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Adiós, adiós. Edgar. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 31 de marzo, sábado 1 y domingo 12 de abril. Ven y aprovecha esta oportunidad única. Miles de productos con descuentos nunca antes vistos. Bajo el precio de costo. Te esperamos este viernes y sábado de 8:30 a 17:30 horas y el domingo de 9 a 13 horas. Sobre Avenida Avelino Martínez, casi Boté San Lorenzo, Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. ATR con Flow. Podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Colección total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Bueno, qué drama, Federico, lo de Olimpia. Qué drama. Ayer veíamos vos sabés que me enviaba un dirigente de otro club, me dijo esto es cierto, y me fui a franqueado.com, que fue el que informó 22-17. Y era cierto. Llama urgente, Johnny. Sí. A ver, Olimpia, Johnny. Sí, señor. No, a ver, vamos a acercarnos al presidente de la Olimpia para la conferencia de prensa. Ya en marcha la asamblea para la elección de autoridades. Hasta las 18, el socio de la Olimpia puede acercarse para Marcos Cana vuelve a la dirigencia, Johnny. Sí, habla el presidente, Miguel Cardona. Un nombre que a mí al menos me llamó mucho la atención y quisiera saber cómo hizo para convencerlo, porque hace bastante tiempo que no se lo veía por el Olimpia, pero lo vi con usted en la Conmebol, el señor Marcos Caner Río. ¿Cómo hizo para convencerlo? No, y se acercó él a mí que quería participar, y siempre es un olimpista, o sea, siempre es un olimpista que quiere colaborar y que quiere ayudar. Y me dijo, yo quiero formar parte, y lógico, le dije, parte del equipo, y una de las personas que conoce y que está dentro de nuestro equipo de trabajo. En su momento la había renunciado, en la anterior presidencia, bueno, varios renunciaron, y yo como institución lo que tengo que es llenar los cupos. Es que uno puede quedar sin cupo, no hasta los suplentes
todos en su momento han renunciado y ahora están completando los cupos de este periodo, de este mandato, no hay más nada que eso. Él había renunciado al anterior y ya vino, él y otros, digamos. Ahora. Esto demuestra una Olimpia de puertas abiertas también, presidente. Una Olimpia puerta abierta como siempre, y que necesita tener todos sus actores y todos sus miembros, tantos titulares como suplentes, llenos. El club tiene que estar completo, no puede quedar sin miembros suplentes, sin eso. O sea, ese es el plan, tener todo el equipo de trabajo. Y ayer fue un convocado, ellos lastimosamente estaban con temas de tráfico, no sé, pero no están acá, todos tienen que estar llegando. Presidente, una consulta más que nada sobre el tema de la votación, ¿por qué? Si hay algún motivo por el cual no se extendió un poquitito más, teniendo en cuenta que la gente hoy va a venir de hecho al partido, entonces como para aprovechar, digamos, ese 2x1 de venir a votar y de pasar al partido, digo más bien por esas personas que están en la oficina, que salen a las 6 de la tarde. Sí, también un tema que debería, es un tema que, lo dijimos, bueno, normalmente tiene que estar por lo menos 2 horas antes acá. Y bueno, es un tema que se definió, aquí el tema del equipo electoral que ha integrado Wildo Almirón, y ellos son los que estructuraron esto. Presidente, se completa el cuadro de directivos, pero en lo futurístico pierde resultados, presidente, por lesiones, por distintas lesiones. Y sí, lastimosamente es un tema que estamos con muchas lesiones, que esperemos que pase rápido, la verdad. Así como cuando te viene todo junto y esperemos que después se deshabe todo junto. Esa es la esperanza que tenemos. Porque estamos con el problema, como le dije, ¿verdad? De Derli, que este domingo se opera, Dios mediante. Lo de Brian, que está con 3 o 4 semanas, que es Julio Nacimiento. Y Bruera está con un pequeño tirón, digamos, ¿verdad? Entonces estamos con estos jugadores, con este inconveniente, pero queremos recuperarlo y tenemos una serie de desafíos. Aquí antes 3 parques, una cantidad cada 3 días, vamos a estar jugando en los próximos 20 días. Y es un tema que nos inquieta, el técnico, a nosotros. Y bueno, pues somos optimistas de que esto es así, el fútbol así, este tipo de riesgo, y tenemos que salir rápido de esto. ¿Todo planeado para el viaje a Perú, presidente? Todo planeado para el viaje para Perú. Estamos saliendo el martes a las 4 de la mañana en charter, y después termina el partido el jueves, cenan nuestros jugadores y volvemos toditos. Ese es el plan. Después volvemos a jugar el domingo, aparentemente creo que hoy la reunión adicional contra Resistencia. Ahora, ¿el viaje hacia el podría darse directo de Perú o se vuelve a Asunción? Estuve hablando con el presidente de Resistencia, creo que vamos a jugar en el Defensor del Cerro. ¿Por qué se maneja que se jugaría en el este? No sé, hasta donde yo hablé va a ser en el Defensor del Cerro. ¿Qué tal la predisposición? ¿Cómo lo notó al presidente de Resistencia? Muy bien, por suerte. Muy bien, la verdad que muy bien. Como dije, ayer ya le dije, estuvimos hablando ahí en la cena de todos los presidentes, que tenemos que ayudarnos entre todos. Y cuando hay torneo internacional, hay que tratar de facilitar y que ayudarnos entre los paraguayos, ¿verdad? De encontrar un sentido común y que el fútbol lo construimos entre todos juntos. Un mejor fútbol lo construimos entre todos juntos. Necesitamos que esto mejore. ¿El charter es exclusivo para jugadores o también se puede abrir para los hinchas que quieran acompañar por la capacidad del... Es con hincha y todo, va a ser con hincha, pero va a ser un charter de 93 personas. Y normalmente el equipo completa 45 a 50 personas. Yo le pedí acá al equipo comercial, que creo que ya les dije, no sé, hoy ya debería salir a la venta los precios para los 40 lugares disponibles. Más o menos 40 lugares los que van a salir disponibles. Los partidos totalmente en el Defensor del Chaco, presidente. Está totalmente confirmado. Bueno, hasta hoy los partidos son en el Defensor, salvo el último, que estamos con un inconveniente porque estamos coincidiendo con Libertad. Entonces, en el caso que no logremos eso, tendremos que jugar, vamos a analizar. Seguramente para uno veremos alguna alternativa. Eso es lo único que todavía no está definido. No sé si me quiere responder, me responde, en caso contrario, no me voy a enojar, pero le quiero consultar sobre lo ocurrido con el expresidente Ocaricio Escabone. ¿Es tan así como manejamos? Ya lo dije, es un amigo, no hay nada, es un tema, es un amigo, no hay nada con eso. Nada, no pasa nada, estos son parte del fútbol, así es esto, no pasa nada, un amigo. La idea de la directiva con respecto a los precios, porque los hinchas ya están preguntando qué precio va a tener sacar Olimpia, por ahí se miró lo que está haciendo también el archirrival. ¿Qué pensamiento tienen? Tenemos nuestra política, vamos a encontrar un equilibrio sobre esto. Nosotros tenemos un equilibrio sobre este tema. Ya estaba en un esquema de premios, ya hay un esquema de los precios que tenían. Ayer yo pensé que ya iban a levantar hoy. Pues sí.
Gracias, presidente. ¿Todo definido ya para lo que va a ser el viaje a Lima, a Arequipa? Todo definido, Diego, todo definido. Salimos el martes a las 4 de la mañana y regresamos el jueves. Al terminar el partido, cenan los jugadores y regresamos. Ahí está entonces lo que decía el presidente de la Olimpia, el señor Miguel Cardona. Aquí, Bruno, abriendo de esta manera la asamblea elección de autoridad. Bueno, Johnny, declaraciones entonces de Cardona, presidente del Olimpia. Entonces, ¿qué hace Canillas? Wildo Almirón, ¿cuál es su cargo? Lo de Canner, explica un poco esto, ¿cómo se compone el Olimpia ahora? Sí, lo pasa que el doctor Canillas es el presidente de la asamblea y el doctor Almirón es el secretario de la asamblea. Secretario de la comisión directiva. Perdón, Johnny, ¿qué dijiste? No te escuché bien. Sí, perdón, Bruno, voy a salir de esta zona. Sí. No, que Marcos Canner confirmó que retorna, pero Canillas, ¿qué hacía ahí? No, pasa que Canillas es el presidente del Tribunal Electoral Independiente y el doctor Almirón, Wildo Almirón, es el secretario de la directiva. Ah, Wildo Almirón. ¿Y él no era apoderado de Honor Colorado? Era apoderado de Fuerza Canner, Republicana. ¿Eh? Fuerza Republicana. ¿De Fuerza Republicana de Marito? Exactamente, sí señor, apoderado. Pero hace bastante tiempo que están en la directiva del Olimpia el doctor Wildo Almirón. Pero después en la general no fue apoderado del Partido Colorado. Sí, exactamente. Del Partido Colorado, después de la victoria de Marito, quedó como apoderado del movimiento Añetete, que después se convirtió en Fuerza Republicana. Ah, bueno. Está bien, ¿eh? Apoderado de la ANR. Y sí, porque apoderado, y después Becarte y Marito se besaron todo. Eso punto aparte, ¿verdad? Sí. Era la misma fuerza, ¿eh? Y el caso de Canner, él retorna, Bruno. Recordemos, él renuncia cuando se retira, Gorosito. Lo sacan a Gorosito, se retira a Bacedas y también Marcos Canner, Tony Mura. Y ahora está para retornar, pero como miembro suplente. Bueno, está bien. Bueno, no mezclemos política, pero me llama nomás la atención, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque Canner sí es cartista, ¿verdad? No. Él está con Marito. Canner, Johnny. ¿Ahora? Bueno, pero Canner, Marco también fue tipo de carpa en carpa, ¿verdad? Comenzó con Harrison. Primero que no való. Después con Harrison, después con Cartes. Sabe Marco que es así, ¿verdad? Porque yo creo que fue funcionario de está con Cartes. Y después entró a la dirigencia de Olimpia y ahora está con Marito, Johnny. Sí, terminó con Marito. Veremos si... Pasa que los colorados, Federico, rápidamente tienen esa facilidad de la unión, de la unidad en este caso del partido. Sí, señor. Pero dejémoslo ahí. Johnny, aguantadme un segundito, por favor, vamos a la cuestión futbolística otra vez. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, este viernes y sábado, DJ en vivo, 18:30 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic, almuerzos de lunes a viernes, lunes y martes, menú económico, miércoles milanesas, jueves pastas, viernes asado, incluye jugo y postre, horario de 11:30 a 14:30 horas, reservas y delivery al 0983-897-173. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287, 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @Cerámica
cerámica-Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, importante las declaraciones de Cardona, presente nosotros ahí como corresponde con nuestro móvil en directo con Johnny. Johnny. Señor. Recomponiendo el tema, entonces Olimpia, ¿cómo juega hoy? Y la banca, vuelvo a repetir porque la gente va entrando en sintonía ahora, estamos en directo. ¿La asamblea hasta qué hora va a ser, Johnny, en principio? Hasta las 18, porque es elección de autoridades, abrió el presidente y ya queda a cargo de los socios elegir a esto. En realidad a votar porque son candidatos ya únicos para cada grupo, entonces queda a cargo del socio. Claro, porque ahí se va a jugar las 20:30 del partido. Sí, señor, por eso las 18. Sí, perfecto. Bueno, pregunta de los amigos de WhatsApp si quieren para Johnny con respecto a Olimpia y después hacemos con Juanma también. Juanma ya estuvo informando lo de Cerro Porteño. Cerro ya publicó el tema de las entradas hoy para el partido versus Libertad, eso también vamos a repasar. Hablaba del equipo confirmado de Cerro Porteño. No, repite equipo Cerro Porteño, ¿verdad? Es que creo que más porque ayer jugó Libertad, creo que Cerro va a poner más titulares que Libertad el domingo. Y también porque, entre comillas, lo que recién hablamos, él tiene el colchón. Porque si uno hacía el juego de la planificación, claro que lo ideal hubiera sido, desde el lado de Libertad, jugar contra Cerro ayer, hacer descansar a los titulares para el partido del domingo contra General Caballero y luego ir con fuerza máxima al Mineirão. Pero, al tener ese fixture, también a nadie le sorprendía que Libertad vaya con titulares. ¿Por qué? Porque pones a los titulares, estuvo a punto de no lograr, pero se termina ganando. Y matemáticamente el domingo no está en juego la punta, como si hubiera estado, si es que ayer no ganaba Libertad, porque un 0-0 hubiese implicado que estaba a 3. Y ni hablar si en esa contra que tuvo lo buscaban al chico Bordón, hasta lo pudo haber perdido. Pero pone a los titulares, y yo no sé si va a poner, porque como que 3 partidos en una semana o menos en una semana, ya que es jueves, como que nuestros atletas no aguantan. Entonces yo creo que el domingo, si hay alguien que va a rotar, va a ser Libertad. Y menos Cerro, que viene de un descanso más largo. O sea, jugó aquel lunes. Además, no hay viaje, Dani. No es que va a viajar para jugar la Copa Libertadores de América. En todo caso, se puede aplicar alguna suerte de mayor rotación en el siguiente partido del campeonato y apuntar todos estos partidos en los que no se puede, desde el lado de Cerro Porteño, dar ventaja con Libertad, porque ustedes mismos marcaron que Libertad puede escaparse un partido dentro de todo bisagra para Cerro, y ni hablar de la Copa Libertadores de América, que es la prioridad a partir de inclusive de las expresiones del propio presidente Zapac, que Cerro va con todo con la posibilidad de ir saltando fase en la Copa Libertadores de América. No se olviden de cómo le trataron a Gerardo en la Huerta, por favor, dice un amigo al WhatsApp. Le vamos a preguntar a Gerardo después y vamos a hablar del tema, que realmente uno lamenta muchísimo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, ¿por qué vuelve Marcos Canner? ¿Va a fundir el Olimpia o no? Dice un oyente. Bueno, en la foto solo falta Cartes, dice. ¿Por qué esto? Lo de Canilla y lo de Wildo Almirón, no sé. Canella estuvo en una de las binacionales también. Sí, claro. Del gobierno Cartes. Claro, hablando de binacionales. Está bien. Los dos tuvieron. Canner también. ¿Y en el gobierno Cartes fue? Como asesor estuvo Marco Canner. Y fue muy famosa esa foto en la época de campaña, en el periodo anterior de elecciones, en la que Canilla apareció con el dedo del medio con el actual candidato a vicepresidente Pedro Aliana, haciendo al corpóreo de Cire Masi. Sí, Cire Masi le ganó la demanda. Demandó después, le ganó la demanda, no solamente le demandó, le ganó. Cuando el corpóreo todavía no era tan famoso como se volvió en la pandemia. Viste que después los clubes colocaban eso, ¿verdad? Sí. Bueno, Johnny, hablemos de fútbol, hermano querido. Depositamos tu confianza en vos, porque acá estamos hablando de política, parece. Sí. No, es que a mí también me encanta la política, pero es
el espacio deportivo, el espacio del fútbol. Lugo, ¿a quién es lo que le apoya a Johnny al final? Yo creo que va a terminar apoyando a la Concertación allí con Efraín y Sole. Es lo que aquí necesita uno, tener el respaldo, tener la unidad correspondiente y de esa manera tratar de llegar. Será muy importante la palabra del señor Fernando Armindo. ¿Vos crees en su yerno? Y no, yo tengo que escucharlo a Lugo. ¿Vos querés escucharle a Lugo? Que Sí, diga, señor. bueno, yo le apoyo a fulano tal y ahí opala, ¿verdad? Sí. Una conferencia de prensa, estamos todos unidos, es momento del cambio, allí voy a creer. Bueno, hay que ver la capacidad de motricidad y de habla del expresidente, porque él tuvo un accidente cerebrovascular, nada más y nada menos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí ya no pregunto, Johnny, ahora ya no hablemos de política. Bueno, acá la preocupación es Olimpia, hermano querido. En plena práctica fue lo de Bruguera, ¿cómo fue, Johnny? Y según el comunicado, en el entrenamiento, también, sintió Alejandro Silva hace 15 días el tobillo, él ya estaba recuperado, estaba curado en este caso de la enfermedad, y en pleno entrenamiento le comunica al cuerpo técnico de la dolencia, el cuerpo médico lo retira, y ayer la misma situación con Facundo Bruguera, que lo deja fuera del partido de hoy ante Guaraní, en realidad en la práctica del miércoles. Él siente esa lesión, no hizo práctica futbolística, lo deja fuera de este encuentro y también en el debut de la Copa Libertadores ante el equipo de Melgar el próximo jueves. Olimpia viaja el martes, por ende, la gente va a decir, bueno, pero el comunicado dice 7 días. Claro, Olimpia viaja el martes y no hay tiempo suficiente para recuperar totalmente a Facundo Bruguera para el debut de Copa Libertadores. Ahora, Johnny, lo de Ale Silva, yo quiero colocar el margen de, creo que hay una gran parte de la población que se siente identificada, porque con el tema del chikungunya, la recaída, el famoso, pareciera ser que hoy te sentís bien y mañana se te complica, y le había consultado al propio doctor Romero y había dicho que es así. Pero es una racha, como dijo recién el presidente, o entienden también allí en el Olimpia que este plantel se está adaptando, se está actualizando, porque quieras o no, vienen de una metodología con el cuerpo técnico anterior o con el PF que era el profe Pablo Rosso, y ahora tienen, supongo que otra forma de entrenar, porque repito, lo de Derlis, lo de Brian no tiene nada que ver con el día a día. Entonces con esto de Bruguera, como que en el colectivo, en la gente, pues, una racha, pero podrían entender que también se están adaptando a una nueva forma de trabajo físicos. Y no sé, Daniel, tendría que consultar a la gente, a los futbolistas. En realidad es algo profundo analizar lo que ha sido el trabajo del cuerpo técnico anterior y con relación a la carga física. Pero si vamos vamos a suponer, Daniel, el plantel siente lo que ha sido el trabajo del otro cuerpo técnico con en la parte física, tendría que ser ya un plantel, una cantidad importante de lesionados. Aquí solamente Bruguera, que se lesiona muscularmente, claro, porque Alejandro Silva es el producto de la enfermedad, sintió el tobillo. Tengo amigos que de repente amanecen y una hora después están con el tobillo totalmente hinchado. Algo normal. Derli se lesiona en el campo de juego. También en Montenegro, en Encarnación, pisa mal y queda lesionado. Entonces habría que consultar a ver cuál es en realidad el cambio que siente el plantel con relación al trabajo físico del cuerpo técnico de Julio Cáceres a este trabajo del cuerpo técnico del señor Aguirre. Johnny, vos sabés que yo estuve por Chacomer hoy a la mañana. Saludos a los muchachos de Chacomer, nos escuchan permanentemente. Les mandé saludos también ya a los fruteros, a los queridos amigos de Guarambaré que trabajan frente al Colegio Cristo Rey. Cuando yo me voy temprano a la mañana rumbo a Canal 9, ahí yo les encuentro a los muchachos y solemos hablar de fútbol y tienen productos de primerísimo nivel, ¿verdad? La fruta fresca. Y bueno, vos sabés que me dijeron en Chacomer, me dijo ya un hincha del Olimpia, se acercó, me dijo, ¿sabes a quién le encontré, Johnny? A Raúl Vicente Amarilla. ¿Qué Raúl jugadorazo? Vicente, sí señor. Qué jugadorazo. Sí. Le pregunté y volverle. El auténtico nadie Tacuara. me llamó, me dijo.
No es que yo iba a volver, me dijo. Bueno, está bien, Raúl, te dejo acá tranquilo, acepto. Creo que estaba, no sé, comprando algo. Pero bien, jovial, todo. Con Raúl tenemos muy buena relación, ¿verdad? Y yo siempre conté que es uno de mis ídolos del fútbol. Y Raúl oyente de ABC Cardinal. Sí, no, capo, un genio Raúl Vicente Amarilla. No, se acercó el hincha Olimpia y me dijo, Bruno, ¿qué me pasa, amigo? Pablo Rosso se fue y ya se lesionan todos nuestros jugadores. Esperan un rato, hermano querido. Deli González se lesionó jugando el partido, jugando a fútbol. Pisó mal, no sé, ya, acá hablamos del tema. Montenegro, una lesión también, jugando fútbol, pisa mal, torcedura de tobillo, no sé. Hablo así de términos coloquiales porque médicamente tiene toda su explicación, ¿verdad? Ahora, lo de Bruera sí, ya es otra cosa. Es una lesión muscular, ¿verdad, Johnny? Lesión muscular. Bueno, en y entrenamiento. ahí ya es, aparte de lo de Bruera, tiene otra contextura física, es otro tipo de jugador, entonces, no, es que porque Pablo Rosso se fue ya se lesionaron todos los jugadores, esa no es la relación, me parece. No, por eso yo le hacía esa consulta a Johnny, porque una cosa es yo esta estoy racha. sentando postura, Johnny. No, ya sé. No, es que yo le pregunto a él. No, yo digo, no confúndanlo tanto porque Pablo Rosso se fue, se lesionan los jugadores. No. Es que acabo de decirle eso a Johnny. Y la consulta es si allí en Olimpia. Pues ya dije que no tiene nada que ver con la carga física de las lesiones de rodilla de Derli y de Brian. Pero, lógicamente, pega cuando vos decís, mira, porque no va a faltar que los delanteros, porque no, o sea, es una racha, y yo creo que desde el cuestionamiento al técnico sería por qué no llevó a otros delanteros, porque con la titularidad de Paiva, el más ofensivo ahí en el banco va a ser el Chico Romero, ¿verdad, Johnny? A ver, Johnny. Ahora sí. El único delantero es Manuel Romero, que tampoco es delantero. Tampoco es delantero. Es un extremo. Pero bueno, es el más ofensivo que va a estar en el banco esta noche contra Guaraní. Sí, señor. Después no tiene más ofensivo. A ver si me ayudan a contar. Aparte de los dos arqueros defensivos, son Otálvaro, Salazar, Zárate, Gamarra, Alcaraz, Romaña, Barreto, Tito Torres y Facundo Zavala. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 11 defensivos. Después Alejandro Silva, Hugo Quintana, Marcos Gómez, Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Hugo Fernández, Fernando Romero, y solamente dos delanteros, Manuel Romero y Fernando Cardoso, Manuel Romero y Guillermo Paya. Y uno se consulta, y estoy haciendo la consulta, ¿qué pasa con Wilk? ¿Por qué no he tenido en cuenta para por lo menos la banca de expectativa? Bueno, hay muchas preguntas acá, Johnny, para vos. Sí, por supuesto. Dice que pase ya la lista. ¿Quiénes son los dirigentes del Olimpia, por favor? ¿Qué es lo que hay tanto que ocultar? Dice Johnny. ¿Por qué? No entiendo. Ahora se tiene que hacer la votación. No es que Cardona agarre y dice, esto van a hacer, o cómo es el sistema. Es que ya pasamos. Ya pasaste, Johnny. Claro, ya pasamos la lista de nuevos directivos. Pero le voy a repetir el amigo. Ahora, ¿va a repetir? ¿Podemos repetir, Johnny? Sí, por supuesto, mi querido. Vos seguramente conocerás muchos que estuvieron, otros nuevos. Sí, voy por la lista de locales. Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez, otro amigo Jiménez. Carlos Manuel Alfaro. Vocales, suplentes, Marcos Caneriego, Arsenio Benítez, Federico Sichi, Gabriel Corbalán, Rodrigo Ortiz, Roberto Arana y Federico Callizo. Roberto Arana, titulares. Disculpame, Roberto Arana siempre le agradece Cardona. Roberto Arana era nuestro colega. Roberto Daniel Arana Riquelme. Él era nuestro colega, ¿verdad? Sí, así es, Federico. Y después comencé a trabajar en el estudio de... ¿Cómo se llama el abogado español? Montes, comencé a trabajar con el doctor Montes. Jorge Quintana, me preguntan acá de Ciudad del Este, ¿no está más él? Miembros titulares de Comisión de Fiscalización, Óscar Infran, Ariel Somoza. Miembros suplentes, Jorge Quintana, Fernando Ortiz, Roy Appel y miembro suplente del TI, Lorenzo Manuel Sosa. Muy bien. Inmediatamente Johnny respondió.
Moopio, Jónico, Efero, Luguita, dice. Y bueno, cada uno respeta, hermano, su... ¿Qué pasó de Diego Torres, dice? Está con el rostro golpeado. Fernando Cardoso es marcador central o máximo volante mixto. ¿De dónde sacan que es delantero? Dice un oyente. No. Marcador central, no, él es extremo, fue delantero en inferiores. Roberto Garcete me dicen que el encuentro Olimpia Resistencia por la fecha 11 se va a disputar en el Defensores del Chaco. Sí, lo dijo el presidente que en principio la idea de la gente de Resistencia es llevar al este, pero hubo un contacto con el presidente de Resistencia y chance importante, un porcentaje muy importante que se juegue el lunes en el Defensor del Chaco. Claro, al jugar Olimpia jueves, porque es después, ¿verdad? Jueves en Perú. Lunes 10 de abril. Entonces, y llevar a Ciudad del Este un lunes no va a tener el marco que suele tener cuando llevas para sábado y hasta domingo. Siempre tiene esa resistencia, ¿no? Porque la otra vez fue miércoles, que después se suspendió por la lluvia y se jugó jueves. O sea, siempre le toca con Olimpia el tema de... aparte Olimpia yo no sé si está para hacer boom de recaudación hoy, con todo respeto, digo, claro, por lo que le fue pasando en Encarnación, por la prioridad que va a tener de armar un equipo. Hace mucho que no se da este fenómeno, ¿verdad, Johnny? Que se le dio a Cerro a principios del año pasado con lo de Sergio Díaz, Morales, pero Olimpia hace bastante tiempo, tenemos que pensar bien, Federico, qué tiempo Olimpia tuvo varios lesionados así en forma consecutiva. Hace bastante tiempo, me parece. Pomelo Vera, dice, no, Pomelo Vera no se fue ya acaso de Olimpia. Se fue ya, ¿verdad? Sí, ya se fue hace rato. ¿Fue a Argentina? ¿Volvió a Argentina? Cada tanto se queda muda la radio en Ciudad del Este. Ahora ya otra vez dice el amigo del WhatsApp. Sí, vamos a pasar el reporte. Los técnicos de hecho escuchan la radio y con mucho gusto. Buscarle un portero no entiendo el mensaje, la caja dice, no entiendo. Matías Almeida, hace falta que vuelva al Olimpia, dice, no, pero él está en Trinidense. ¿Cuál es el pecado de Will? Dice. ¿Hay algún pecado? No sé, Johnny. Él tiene contrato con Olimpia, ¿verdad? Sí. De hecho está en el plantel principal, juega en categoría reserva, debutó en primera división ante General Caballero, y mira que no lo hizo mal. Jugó bastante bien aquel partido. ¿Y quién es el 9 suplente de Paiva, Johnny? No tiene 9, tiene a Manuel Romero. Bueno, está bien. Dice Alex Franco, Bruno Recalde, Gustavo Peralta, Will Parzajuk, Romaña, ¿para cuándo, Johnny? Por favor, dice. Está convocado para hoy. ¿Pero va a estar en la banca? Y tenemos que ver, Bruno, lo que fue el rendimiento de Alcaraz. Él está convocado. Rendimiento también de Barreto. Me parece que Romaña sería tercera alternativa. Y creo que sería uno de los... Hoy contra Guaraní arrancan Zárate y Mateo Gamarra, ¿verdad? Zárate, Mateo Gamarra, exactamente. Y candidato para la banca. Alcaraz, Barreto y Romaña. Claro, el tema es que sí o sí uno o dos zagueros van a quedar fuera. Sí. Porque vos tenés a dos titulares que son Zárate y Gamarra. Y llevas a 3 suplentes. Y no vas a tener a 3. Se estila tener a uno nomás. Y si por allí quiere llevar a 2, va a sacar a un volante central. Por eso lo llamativo es la carencia en la delantera. Por eso uno dice, Manuel Romero en otro contexto era candidato a quedarse afuera, pero ahora uno dice, no, Romero es junto a Espínola los fijos de ese banco, donde, repito, en la lista de convocados hay una superpoblación de zagueros y una carencia de delanteros. Gracias, Johnny. Hay más mensajes, pero bueno, cerremos acá. Entonces, probable equipo de Olimpia para jugar esta noche 20:30. Estás ahí en la asamblea. Estamos atentos a tu llamado, Johnny, lo que vos dispongas. Sí, señor. El equipo probable sería con Gastón Olveira, el lateral por la zona derecha, Tucu Salazar, por el sector izquierdo, Facundo Zavala, los centrales,
Luis Zárate junto a Mateo Gamarra por el medio, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paya. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Jacomer. Respaldo total. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, Cuña Guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entrate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en su mesa desde diciembre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, hay una ilusión. Esto es realmente una noticia internacional muy fuerte. Hablan los medios españoles de un probable retorno de Messi. Esta mañana empezó a sonar fuerte, ¿eh? ¿Verdad? Operativo retorno. Operativo retorno. Y todo va contribuyendo, Bruno, a que París ya no le ofreció, le tendría que haber ofrecido a esta altura ya la renovación, que el 30 de junio. Pero hablan de que Xavi, el técnico, sería clave en el tema. Seguramente. Porque fue su compañero, güey. Y claro, el técnico ahora. De la época dorada. Sí, y la propia familia. Recordamos que hace 3 semanas se reunió el padre con el presidente y ahí limaron la diferencia que tenían después de todo lo que fue la traumática salida, lo que fueron las declaraciones del hermano de Messi, que después tuvo que borrar todo, pidió disculpas cuando dijo que era un desagradecido club. Entonces está todo llenado para Barcelona. Lo que yo escuché de un periodista de Barcelona que dijo que Messi tendrá que adaptarse, que no va a pensar en ganar lo que ganan en Paris Saint-Germain, que Barcelona no está para pagar eso y que tiene otra cosa. Igual no se va a quedar sin dinero, ¿verdad? Pero competitivamente es eso, o el club de Beckham, que Beckham cada vez que puede dice Messi acá va a ser es el Inter de Miami. El Miami, sí. Pero vos sabés que Messi siempre dijo que sus hijos ya están en la, tienen muchos amigos, ellos también, la familia. Y como es un círculo muy cerrado, pues no todos pues llegan a Messi, a figuras como esta. Ya tienen sus amistades, ¿verdad? Y los hijos en el colegio y todo lo demás, no sé. Además yo creo que él va a querer seguir compitiendo en ligas top, porque está fresquito esto de la Copa del Mundo, si es cierto, ya cumplió, pero igual pues la fiebre sigue y... ¿Quién le tiró un piropo a Messi? ¿Qué le dijo? Dijo, para el siguiente Mundial en el 2026 a Messi hay que tenerlo porque no hace falta que él corra, tiene una zurda que pone las pelotas donde quiere, dice. Y yo creo que Messi va a querer jugar otra vez el Mundial, que se viene ahora. ¿Y cuánto va a tener? 39. Y mira que con 39 años en los últimos tiempos muchos jugadores llegaron a esa... Y Cristiano Ronaldo jugó el último mundial ahora con 40 ya, ¿verdad? Casi, 38. ¿Con cuánto? 38. No, 38. 85. 37. 39, no sé, sin ser arquero de la gran Dinosov, que era otra época. Por eso el propio Messi se había bajado. Messi se bajó, pero después... Claro. Pero mira que Messi... Yo creo que van a hacer... O sea, no, si ya anunció que quiere jugar la eliminatoria, sí. Bro. Lo que le favorece... Claro, él dijo que quería jugar... los primeros partidos. Como campeón del mundo. Claro, pero... ahora puede jugar como campeón del mundo, ¿verdad? Vigente. Pero falta mucho. Yo estoy pensando, Dani, nuestro amigo de Camerún... Roger Milla. 38 años.
Sí. En el máximo nivel, 38 años, en Italia 90. Sí. Después fue 42, ya no pasó más nada en Estados Unidos, ¿verdad? Pero 38 años, Yepes entró a los 39, defensor en Colombia. Después de tanta eliminatoria frustrada, pudo jugar. A los casi 42 ya tiene. ¿Quién? ¿Cómo picó Roque en el segundo tiempo? Parecía un nene de 15. Sí, porque el mundial cae más No, ya rápido. sé, yo sé que... Modric cuántos años jugó ahora? 37. En un nivel impresionante, Sí, ¿no? Lo de Modric, eso, claro, no, y Messi va. Puede ser así como dice, sí. Y Messi lo que tiene a su favor es que nunca tuvo una lesión muy fea. Sí. Y además también es una persona, bueno, de repente le baja también el tema, pero no, es una Ahora tú bajas mucho, sí. Toma agua sucia. Claro, pero distribuye muy bien los momentos. Es un tipo muy tranquilo, de vida sana. Yo lo que creo que también va a pasar por los sponsors. O sea, imagínate, por ejemplo, esta Copa América que van a coorganizar con Conmebol y con CONCACAF. ¿Sabes lo que significa que esté Messi? La Copa América ya va a ser permanente en Estados Unidos, me dijeron. Yo también escuché lo mismo, ¿no? ¿Quién será el capitán? Luis María se pregunta. Dos cosas permanentes. Copa América permanente en Estados Unidos y que va a ser la última final en un solo país. Esta de el Maracaná y el Montevideo Centenario. Que por eso se eligieron dos estadios emblemáticos porque se estaría volviendo al viejo nivel de ida y vuelta. Exactamente. Bien. ¿Quién será el capitán de Olimpia? ¿Cuántos minutos tiene en bolsa el Sub-20? 800 minutos, pregunta. Johnny, que responda por favor, dice Luis María. Bueno, después vamos a preguntarle, ¿cómo no? Bueno, comenzamos hablando con el papá de Mati Segovia. Él le llamó a su hijo. Yo ya hago en guaraní, hablamos con él. Ya hago nomás ya la traducción, hablando mal y pronto. Dijo que su hijo le llamó y le dijo, papá, tengo que contarte algo. Y dice que se asustó el papá. Entonces yo le dije, ¿qué pensaste? Ya que te iba a decir que vos ibas a ser abuelo, y sí, más o menos por otro lado, lo me. Yo pensé que algo pasó y después me contó y nos pusimos muy contentos y vinieron porque son de Ciudad del Este. De Ciudad del Este y vinieron ahora, estuvieron hoy en el aeropuerto, ya viajó Matías Segovia y hoy se va a hacer las pruebas, 60% compra de guaraní, el Botafogo y en principio contrato de 4 años para el jugador. Así es la cuestión. Bueno, Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Aguantame un ratito. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad de éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Acá el colega Hernando Osorio me marca lo de Atiba Hutchinson, el canadiense, en el último mundial, 39 años. O sea, si Messi quiere va a llegar al mundial. El tema es saber si es que va a querer. ¿Verdad? Volante, el capitán. ¿Volante de marca? Sí. Sí, que jugó 39 años. Muy bien, está en 39. ¿Sí? Vi que le cayeron a un jugador croata que está en la liga alemana 2 años de sanción por consumo de sustancias prohibidas. Bueno, Gerardo. Señor. ¿Todo bien, Gerardito? Excelente, todo bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Contá la realidad, quiénes son, qué pasó ayer en la cancha de Libertad. En el playón, como lo solemos llamar, cancha de Libertad, ahí en la entrada, termina el partido, le hago
una nota a un socio vitalicio de apellido Ardizone, se expresó correctamente, sin ningún tipo de inconveniente. Seguidamente, otro joven se me acerca, viene a buscarme porque me individualizó de qué medio era y de las redes sociales me conocía. Vino también a dejar su testimonio, su sentir de la forma que ganó Libertad, pero todo bien, sin ningún inconveniente. Eso fue en el sector de preferencia y después bajo para buscar más notas ahí en la entrada principal del club, ahí al lado de la sala de conferencia de prensa, y varios jóvenes me llamaron por mi nombre y a casi todos yo lo ubico así por de vista y a otros por su nombre, pero me suelen tratar de forma correcta, pero cuando me acerco así empieza la cantidad de improperio de todos los colores hacia nuestro medio. Entonces automáticamente bajé la perilla del micrófono y no salió nada, no. Y después saqué un cantito que tenía dedicado ahí a Horacio Cartes, y eso fue lo que salió. Pero yo me fui ahí, me metí entre ellos y otros aparecieron con todo, pero nadie con intención de agredir ni nada, pero sí calificaban muy fuerte al medio. O sea, a ABC color. Ponemos a ver qué y aquí es lo que pasa. ¿Qué cantan los hinchas? Están con dedicatorias. Dedicatoria para ver. La puta que te parió, he parado. ¿Perdón? Puto de mierda. Cuidado, Gerardo. ¿Es para nosotros? Sí. Y como siempre haré. Voy a mandar el la foto de que. Yo con ABC no quiero hablar. Yo con ABC se vaya la puta. Este es el señor Invernici, ¿verdad? Invernici, es vicepresidente del club. Pero después se largó todo tipo de improperios, sapos y culebra, escupió de todos los colores, pero ya había bajado la perilla del micrófono. ¿Por qué le cortaste, Gerardo? No. No se podía. No, vos manejás la temperatura. Déjame compartir algo muy personal que después me pasa en la noche. Pero no te agredieron físicamente, nada. No me agredieron, pero cuando supieron que vos eras cronista de ABC, ahí se fueron a decir las cosas contra el medio. Claro, no, ellos me llamaron por mi nombre, y no eran personas así grandes, eran jóvenes. Ahí está el cronista de ABC, Gerardo. Ven acá, eran de chicos, quiere decir que escuchan la radio, están pendientes de la más potente del país. Por ese lado yo estoy contento. Que jóvenes te llamen así por tu nombre y quiere decir que siempre están escuchando nuestro trabajo, el informe sobre Libertad, en fin, en cancha cuando cubrimos somos los mejores, indudablemente, en pelota en movimiento, en pelota parada, venimos bien y eso es bueno, pero cuando empieza a tocar la dignidad de los compañeros, de los directivos de este gran medio, no. Claro, está bien. Pero ahora sí entiendo. No, porque si tocaron, ahí ya cambia, ahí me callo. Yo pensé que era por tema de fútbol. Yo particularmente soy muy celoso de eso. No, hay que cuidar siempre. Está bien. Amo esta empresa y tiene que pasar sobre mi cadáver más o menos para que eso ocurra, para que le abra el micrófono. Pero ahí estamos y con libertad, y vamos a estar siempre, más allá de que no nos agredan físicamente, pero hay que estar porque fuéramos una veintena de jóvenes. Y después no sé si me dejas compartir lo que viví después, porque fue muy fuerte Está bien. cuando llegué a mi casa.
Está bien. ¿Qué pasó? No, decía que un momento así delicado, fuerte. Yo no, o sea, que no se vive siempre este tipo de situaciones de experiencia. Claro, no, tranquilo. Sí. Vamos a hablar de fútbol, No, pero- mi querido Gerard. Vamos con lo de Guaraní, hermano querido. Sí, por favor, con mucho pero gusto. iba a contar algo que pasó allá en tu casa, dijiste, ¿verdad? No, por eso, la experiencia personal, porque me voy, que como tengo que bañarme para, así a 2 grados bajo cero de frío, eso es por mandato de la patronal, tengo que bañarme. Me baño, me acuesto, busco algo de que picar antes de acostarme y me dormí enseguida. Pero a la 1 de la mañana tuve una pesadilla que no terminó nunca más, Dios mío. Y después cuando me desperté, bueno, la alegría total me volvió el alma al cuerpo, como se dice, porque soñé muy feo. Que me agredieron, el vehículo que tengo hicieron, pero puré, y después no pude más conciliar el sueño. Pero eso es una situación muy personal que viví. Bueno, y en cuanto ya se mira el futuro, Gerardo, y hablando de Libertad, el reemplazante de Caballero, ya que van cayendo soldados en ese puesto. Sí, con muchas restas. Antes, Ariel, te doy rápidamente lo que prepara Guaraní. Ok. A ver si te parece. Adelante, Gerardo. Sí, ayer llevó 20 concentrados Hernán Rodrigo López para el partido de hoy ante Olimpia, y entre ellos estaba citado Matías Segovia, y hoy estuve ahí en el aeropuerto con el camarógrafo Juanse Álvarez, haciéndole la nota de despedida, y le preguntaba fuera de micrófono que ahora te enteraste que iban a viajar hoy, que ayer a las 5 de la tarde. Yo estaba para concentrar, quería jugar ese partido, pero en fin, rápidamente se dio la transferencia que hasta ahora estimo que ya está llegando a Río de Janeiro. Matías Segovia, el joven que en lo sucesivo va a jugar por el Botafogo de Río de Janeiro. Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Marcos Cáceres, quien se recuperó porque no trabajó con normalidad en la semana, pero va a estar en el partido de hoy para hacer pareja junto a José Moya en la saga, y Walter Clark de zaguero lateral izquierdo. Hugo Dorrego, Gastón Gil Romero, Rubén Darío Ríos, Rodrigo Amarilla, Néstor Camacho y Federico Santander. A la banca van Martín Rodríguez, Miguel Benítez, Thiago Servín, Marcelo Palau, Luis Fariña, Gustavo Vargas, Romeo Benítez y Enrique Borja. 19 jugadores, uno de ellos tendrá que ver desde fuera del partido, pero eso lo sabremos minutos antes de que arranque el compromiso en para uno en el clásico mazañejo que abre esta fecha, Ariel, compañeros. Bueno, Gerardo, ¿y no llegaste a tener alguna información preliminar respecto al monto del traspaso del Mati Segovia? $1 millón, supera el $1.000.000 por el 60%. Recién me pasaron, voy a tener que chequear de vuelta, 1.200.000, 1.600.000, una cosa de esa, que va a recibir el club por la transferencia del 60%. Una firma de 4 años. Por 4 años, sí. Bien, por 4 años. Salteamos de rama, vamos a Libertad. Sí, señor, que tiene a varios soldados fuera de combate. Lo de Hugo Martínez, ya por citar nada más, porque ya prácticamente se pierde la temporada. Igual cosa aconteció con Bautista Merlini, el argentino, mismo problema de rotura de menisco. Y se suma lo de Ernesto Caballero, que anoche se rompió el 5º metatarso, el dedito del pie izquierdo, y tendrá que descansar por aproximadamente de 3 meses. Y a ello le sumamos lo de Antonio Vareiro, quien tiene la alta médica, pero le está costando en los entrenamientos, no está aún en condiciones de volver al primer equipo, ni mucho menos. Y Matías Espinosa, que también estaba con problemas,
sí está a disposición del técnico, pero hace bastante que no juega, prácticamente hace un mes, y a ellos le sumaron los suspendidos Alfio Oviedo, y anoche se sumó lo de Diego Viera. Con roja directa me imagino como mínimo 2 partidos, pero normalmente roja directa es 3 partidos. Sacando esto, más allá de que tiene a jugadores lesionados, expulsados, suspendidos, Libertad tiene un plantel amplísimo. Y el equipo que podría ir, el equipo probable para medir a Cerro Porteño el domingo en Tuyucuá, con Martín Silva y Vampiris Gilberto Flores, junto a Alexander Barbosa, la dupla de centrales, Néstor Jiménez, Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Diego Gómez, Willy Mendieta puede jugar como cuarto volante, Oscar Cardoso y Enzo González. Y a ellos sumamos a Camilo Mayada, a Luis Cardoso, a Cristian Riveros, a Marcelo Fernández, el juvenil centrodelantero, Roque Santa Cruz, que volvió prácticamente después de 2 meses. Anoche cuando intervino siempre estuvo cerca de marcar el gol, a tal punto de que él sirvió a Super Ramírez el pase para que termine en el único gol del partido. Iván Ramírez, Lucas Sanabria, que jugó discretísimo anoche, jugó solamente el primer tiempo, Matías Espinosa, Rubén Lescano y Adrián Alcaraz, los componentes del plantel de Libertad que afrontan el domingo un partido decisivo, bisagra, con vistas a ganar otro campeonato, recibiendo a Cerro Porteño, y el jueves irá hasta el Mineirao en su primer partido de Copa Libertadores de América ante el Atlético Mineiro, compañeros. Bueno, sí, perdón Ariel, ¿tenés un audio? No. No, está bien. Ya está los Gerardo. Ya está los Gerardo. Ya hablo de Guaraní. No, y de cerramos con Gerardo. Todo, sí. Está bien. Bueno, gracias Gerard, un abrazo. A ustedes, un abrazo para todos. Adiós, gracias. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde, y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con vino Novecento en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. Llévate la Taiga 110 a 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes, o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa con total seguridad. Haz tus pedidos al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427, www.corona.com.py. Completa los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también limpio. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita www.guairapisos.com.py. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pásate ya. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Dice el diario catalán Sport, optimismo en la directiva del Barcelona con la vuelta de Messi. Xavi da su versión sobre el posible regreso de Lionel Messi. Ya hablan entonces de el optimismo en la directiva del Barcelona con la vuelta de Messi. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural.
En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugol está en tu mesa desde diciembre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugol, a todos les gusta. ¿Qué tal, señor Patricio Viera? ¿Cómo está, don Patricio? Todo bien, Bruno. Qué suerte. ¿Vos sos papá de Wilder Viera? Sí, señor. Creció mucho tu hijo. Viene jugando muy bien, don Patricio. Sí, la verdad que está muy bien ahora. Está muy buen nivel. ¿Va a ya don Patricio? A ver, acá de nadie, porque un chupín de pescado le está diciendo a Wilson. Anina, chupín de pescado. No se come carne, y ya viene dolor, entonces... Claro, hermano querido, claro. No, hoy no se come carne. Pero somos muy creyentes. ¿Vos sos nuestro oyente? Ah, creyente. Somos muy creyentes en ese aspecto. Bueno, don Patricio, decime tampoco una cosa. ¿Hay un equipo de Brasil, es cierto, que le quiere a tu hijo? ¿A Wilder ahora? Sí, así es. Escuché ahora. O sea que me informaron así. Vino un ojeador luego, eso contábamos acá, un equipo grande de Brasil, que vino el ojeador y quedó muy gratamente impresionado con lo que juega tu hijo, nos contaban. Sí, yo hablé con su empresario, sí, con su representante Renato Vital, y me comentó que yo no sabía, había sido contra Nacional, era que vino el muchacho. Y no sabía, pero al día siguiente recién nos comentó Renato. Y el Inter es un equipo fuerte, ¿eh? Sí, luego de todo. ¿Le habló el señor Viera, le habló el del Inter de Porto Alegre? No. Estaba manejando ahí con su representante y como dije, al día siguiente del partido nacional me avisó, o sea que me dijo Renato lo que estaba sucediendo. ¿Renato Vitar? Renato Vitar. Ah, buen representante. ¿Y él le dijo que está sucediendo? ¿Cuándo le dijo eso? Al día siguiente del partido el domingo, a la mañana fue. Ajá. Después del partido con el de Nacional. Después del partido nacional. Así me dijo Renato que no te dije nomás antes porque quería manejar yo una sorpresa, me dijo, y vaya sorpresa, pero no sé si cuál es el interés seriamente, si hay alguna pero no pero se puede saber por lo menos el país. ¿Brasil? ¿Es Brasil, un equipo de Brasil? Sí, Brasil, así mismo también. Ya, ¿y se puede especificar que es Inter? Ahí, porque no me dijo que el club. Yo me dijo, hay un club interesado, muy interesado, pero no estoy haciendo más allá el club, voy a mantener así, dijo Renato. Ya, pero Renato te habló, Renato Vitar, de un interés o de que ya este club había acercado alguna propuesta seria, formal, digamos. Creo que este club brasileño desde el Mundial Brasil de Sub-17, cuando estaba en la selección, desde ahí empezaron a seguirle. Y bueno, ahora que se consolidó la primera, ya enviaron una oferta en serio. Y seguramente, señor Viera, los partidos que hizo tu hijo contra Fortaleza, donde fue un partido de exposición para el continente y ni qué decir para Brasil, ha hecho de que se fortalezca el interés de este equipo, ¿no? Así mismo, ahí lo que
efectuó mal interés, yo pienso. Aparte, ellos saben, bueno, los clubes de esa zona, de Porto Alegre, le gustan mucho los jugadores paraguayos. Villasanti está en Gremio, a lo mejor ese Nete puede salir igual, Wilder Viera en Inter, hasta podría ser los dos volantes ahí, ex Cerro Porteño, en la misma ciudad, ¿verdad, Don? Eso llaman que le. Y, don Viera, ¿usted cree que si es que llega a concretarse esta posibilidad, ya es el momento de que Wilder salga? ¿No, que no hay que desaprovechar? Y mira, yo particularmente, si es por mí, no, pienso que es muy verde todavía, muy verde. Creo que fue más que se considere más y que se cotice más. ¿Te gustaría que él tenga más kilometraje en el fútbol paraguayo en la Copa Libertadores y llegar más maduro al fútbol internacional? Exactamente, sí, eso es lo que a mí me gustaría, y además, ¿por qué no tener más o menos una convocatoria de la selección y algo para madurar más? ¿De dónde son ustedes, don Vila? De Capiatá. De Capiatá. Ah, muy Capiateño nato. Espectacular. Y Facundo Saba, ¿qué crees que le dio a tu hijo? Porque está pasando su mejor momento con él. Sí, o sea que yo estaba, ya que nosotros, la familia, estábamos justamente cuando el técnico Saba se fue a mirar en la reserva por ellos. Nosotros estábamos en la cancha y ahí despertó el interés del técnico. Yo me di cuenta, yo pillé demasiado rápido. Bueno, don Wilder, perdón, don Patricio, papá de Wilder, te dejamos disfrutar de Chupín. ¿Vos mismo hiciste Chupín o la patronal hizo? ¿Cómo es el tema? No, la patrona ya por mi respeta la cocina, pero yo siempre me trabajo. Ah, bueno, te dejamos disfrutar. Un saludo a tu distinguida esposa, don Patricio. Gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes. No hay problema. Patricio Viera, papá de Wilder Viera, en la primera parte se le escapó. Es el Internacional de Porto Alegre el equipo interesado en Wilder Viera. Porque nosotros informábamos que, adelantamos la noticia que un ojeador vino de Brasil, un club fuerte, importante, y nos confirmó esa noticia el señor Patricio Viera. Y después dijo lo del Inter de Porto Alegre, que históricamente hay que recordar, por ejemplo, lo tuvo a Julio Enciso en su mejor momento, ¿verdad? Gamarra. Entonces, y esto el domingo inclusive Renato Vitar ya le comentó al jugador, a la familia. Domingo a la mañana le dijo. Domingo sí. le comentó. Bueno, vamos con la noticia del día. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Viajó Matías Segovia, fue a Brasil, nuevo jugador de Botafogo, viajó hoy para hacerse las pruebas médicas, 4 años de contrato, 60% la compra del pase, y ya Gerardo nos ampliaba. El monto sería de $1.300.000 por el 60%, pago fraccionado. Esto decía Mati Segovia, presencia de ABC TV y ABC Cardinal. ¿Da llegó la copia el audio? No tenemos. Pues pasamos nosotros hace rato el de ABC TV, porque Gerardo con otro Canal 9, los dos únicos medios que tuvieron. Bueno, no importa, está bien. Pero la noticia al día, viajó Mati Segovia a Brasil para enrolarse al Botafogo.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Iván Alexis Rodríguez, capo Temitay, el hijo de Beto Rodríguez, me está colaborando con una noticia muy interesante. Está en su cuenta de Twitter, @Iván_AlexisPY. Apuntan al 2030. El estadio Adrián Jara, ex General Díaz, hoy propiedad de la Conmebol, será remodelado y se convertirá en un estadio de primer mundo para 60.000 personas, dice Alexis, Iván Alexis, apostando a que sea parte de la edición 2030 con la candidatura sudamericana de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Debido a trabajos de mejoramiento vial, la habitualmente cargada Avenida Rodríguez de Francia, en la intersección con Avenida Perú, está prácticamente intransitable, señor Bruno. Así que si usted piensa irse por allí, le avisamos que tome otra arteria. Y un lindo viernes, soleado, si ya almorzaste y se te antoja un café, pasa por tu Petrobras preferida. Te va a antojar. Y allí no se permite bebida alcohólica, por ejemplo. ¿Dónde? No, si en el... adentro puedo tomar... Está ¿Qué pasa? lleno, hay bares ya hay... ¿En serio? No, vos podés Son comer, bares, tomar. claro. Hay menú de comida. Y bueno, ya que estamos entonces, si no quiere el café, bájele una rica cervecita en tu Petrobras preferida. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Bueno, cumplimos con todo, ¿verdad? Estamos óptimo, como dirían los brasileños. Óptimo. Bueno. Bruno, poco hablamos del centro formativo que se le dio la palabra inicial en el día de ayer. Digo poco porque, viste que todos criticamos, ¿verdad? Que no hay proyectos, somos muy críticos a la administración de la APF. Y yo creo que ese no es un moco de pavo lo que se hizo. O sea, no, es tener el audio de Harrison, porque él le explica ahí, el presidente de la APF. Porque estamos hablando, Bruno, de 11 canchas sintéticas, el proyecto, gimnasio, atención médica. Pero eso va a ser, hay que explicar a la gente. Sí. Y acá es donde entra lo importante. Sí. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Para todas las formativas, claro, y para el fútbol femenino. Que o sea, viste que no hay cancha, no hay... Sí. Exacto. Y ahora... Y cada vez que hay un fracaso de la selección, no, acá no se trabaja, no se mira para el mañana, no hay un proyecto serio de inferiores. Este es un proyecto, me parece, muy serio, donde hay una inversión de $4 millones y que se apuesta al futuro. Está en una fábrica de jugadores, se va a buscar a producir, se va a brindar las herramientas a aquellos clubes que no tienen herramientas, aquellos clubes que no tienen cancha para entrenar. Según el presidente de la APF, es el proyecto más ambicioso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, no sé si llegó a decir de la historia. Inferiores yo creo que sí, porque es para todos los clubes, porque ¿qué va a pasar acá? En el Parque Olímpico, estas 11 canchas que van a tener césped sintético, allí van a practicar toda la formativa, entiendo a sección de los que tienen infraestructura, el caso de Cerro, Libertad, creo que Olimpia ahora también tiene infraestructura, para evitar esta historia de ir a entrenar en cualquier campo que no está en buenas condiciones. Habrá inclusive atención psicológica, es decir, una atención integral, se buscará una formación integral, y eso es lo que tanto hablábamos, insisto, cada vez que fracasamos en algún campeonato decimos, por acá no hay ni un proyecto serio, a largo plazo. ¿Cuál era tu término, Dani, que vos tenés que
no se quiere sembrar para el futuro, sino que se quiere cosechar rápidamente, no se piensa en el futuro. Por generación espontánea nomás que lleguen los jugadores. Y así como somos muy críticos a la APF y, digamos, con palo, yo al menos reconozco que este es un proyecto muy bueno que para el futuro de aquí a, hay que decirlo, 5, 7, 10 años, podemos recoger muchos frutos, muchos resultados en materia de fabricación, muchos valores en fabricación de jugadores. Estamos con Carlos Ruiz, encargado de medios de Bristol, Feria Rematón. Carlos, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, equipo, un gusto saludarles. Así mismo como mencionás, hoy arranca la Feria Rematón de Bristol, la feria más grande del país. Así que la invitación ahora la hacemos, pero ustedes también no se la pueden perder. Arranca hoy viernes, mañana sábado continúa y vamos hasta el domingo, ¿verdad? Les comento los horarios. Hoy viernes y mañana sábado, hoy arrancamos tempranito de 8:30 a 17:30 horas. Y el domingo vamos a estar de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Así que les esperamos. Vamos a tener productos bajo el precio de costo, ¿verdad? Es una oportunidad única que no se la pueden perder, ¿verdad? Como les dije, viernes, sábado y domingo. Cualquier información que necesiten pueden llamar, por ejemplo, al 021-519-4000, ¿verdad? O escribir también a sus vendedores. Pueden escribir al WhatsApp de Bristol, que es el 0991-670-000. Ahí y también obviamente en las redes sociales van a encontrar todo. Les esperamos. Personalmente les invito a que vengan hoy ya, máximo mañana, porque el domingo es así tipo hasta agotar stock y lo último que hay, ¿verdad? Entonces les invitamos que vengan hoy. Es al lado mismo de nuestra sucursal de Avelino Martínez, en el depósito de la sucursal, ahí al lado mismo, ¿verdad? Avelino Martínez, casi Tayú Portu es la dirección, ¿verdad? Entonces llega la gran feria rematón de Bristol, viernes, sábado y domingo. Qué impresionante, Carlos, una locura realmente lo de Bristol, este rematón que ya es un clásico y hay que aprovechar. Una última consulta, porque fuiste bastante claro en lo que se viene, viernes, sábado, domingo. ¿Podés pagar con tarjeta de crédito? ¿Podés pagar con tarjeta de débito? ¿No sufre ninguna variación el tema? ¿O sí al pagar con la tarjeta de crédito sufre alguna variante? Sí, es un tema muy muy peculiar también, como mencionás, porque prácticamente vos es como irte a pagar una cuota, pero prácticamente por ese mismo costo ya vas a estar comprando, ¿verdad? Porque son productos bajo el precio de costo, precios regalados y descuentos que también no te mencioné, desde el 40, 50 hasta el 70% de descuento. Y las formas de pago, como es un rematón, ¿verdad? Obviamente es al contado, pero puedes pagar tanto en efectivo como también puedes aprovechar beneficios que tenemos, por ejemplo, con bancos, con cooperativas financieras, ¿verdad? No hay ningún problema así. Puedes comprar al contado, tanto en efectivo como con tarjetas de crédito también. ¿Con QR podés pagar? Sí, con tu tarjeta también podés. Ah, perfecto. Tenemos todas las formas de pago. Claro, Dieguito Marini estaba muy interesante, quiere ir al rematón, así que por eso me preguntaba el pago QR, porque él tiene su pago QR. Bueno. Genial, también puede aprovechar de esa forma. Y como les dije, personalmente les recomiendo que vengan, que se acerquen hoy, viernes o mañana, porque el domingo así tipo, muy pocas cosas ya van a encontrar, porque la gente, tenemos reportes que ya entraron más de 200, 300 personas aproximadamente, así que les esperamos a todos para que vengan, renueven todo su, no sé, eso que están necesitando, un televisor, celular, aire, cama, tenemos hasta juguetes para los chicos, ¿verdad? Y esta edición es especial también por Semana Santa. Puedes venir, comprar un hornito, microondas, una placa, todo lo que necesites para esta Semana Santa para hacer la chipa, y la invitación está hecha. Carlos, que sigan los éxitos para el gran grupo Bristol con el rematón. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y les esperamos a todos. Gracias. Gracias, muy amable. Carlos Ruiz, encargado de medios de Bristol, Feria Rematón, viernes, sábado y domingo. Sí, Edgar.
Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6, kilómetro 12 y disfrutad de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Probá el nuevo Rexolamen, sentite fresco y seco al instante, con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Bueno, vamos a escuchar atentamente lo que explicaba el presidente de la APF, Robert Harrison, porque ahí daba detalles, él inclusive la cantidad de hectáreas, canchas, como son 4 millones de dólares fondos de la FIFA, de la Conmebol, que le pidió, dicho sea paso, a Alejandro Domínguez públicamente que siga colaborando, ¿verdad? Y fondos propios de la APF, que aprobó el Consejo Ejecutivo. Es difícil porque le pone tanta pasión a todo esto que estamos llevando adelante, pero vamos a hacer lo posible. Gianni, muchas gracias de vuelta por estar con nosotros en un paso más para profesionalizar más aún nuestro fútbol. Presidente Alejandro, gracias por acompañar siempre a la asociación. Al presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, que ha hecho posible que esto sea hoy una realidad, apoyando desde el inicio para este evento. Lastimosamente no se encuentra el señor ministro de Deportes, Diego Galeano, pero seguramente él estará donde está ahora mismo, pendiente de lo que es esta reunión. Compañeros del Consejo Ejecutivo de la Conmebol que vienen acompañando todos los hitos históricos del fútbol paraguayo, muchas gracias por estar presentes. Al Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, mis compañeros del Consejo que apoyan incansablemente todas las tareas que estamos llevando adelante. Presidentes de la Primera División, vicepresidentes, compañeros dirigentes del fútbol paraguayo. Hoy estamos frente a uno de los proyectos más ambiciosos que hemos desplegado desde que estamos al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Quiero decirles que me siento honrado por el cargo y sobre todo por la confianza que cada uno de ustedes depositó en mí. Cuando iniciamos esta tarea había muchos cambios, muchos inconvenientes en el fútbol, no solamente sudamericano, sino mundial. Y hemos priorizado cada una de las acciones que hemos llevado adelante. Primero era dignificar a los dirigentes del fútbol paraguayo con la construcción de nuestra nueva sede, una sede que está a la altura de las grandes federaciones del mundo. Después, gracias al presidente Infantino y gracias al presidente Alejandro, pudimos traer acá por primera vez en la historia un mundial de fútbol de playa. Gracias a eso, hoy en fútbol de playa tenemos el único estadio de cemento del mundo en la disciplina de playa. Gracias al programa de evolución hemos podido cumplir con el futsal, donde hemos tenido hoy tenemos un complejo de futsal donde podemos desarrollar también una disciplina que tanto a los paraguayos nos gusta.
Luego encaramos el tema de las selecciones. Primero nos encargamos de la masculina, donde hemos recibido también un tirón de oreja de FIFA y Conmebol, porque también había que hacer lo mismo en el fútbol femenino. Y hemos puesto al CARDE, un CARDE diferente, un centro de alto rendimiento para las selecciones masculinas. Y luego pudimos llevar adelante el CARFEN, que para nosotros es un motivo de orgullo, ya que es uno de los pocos en el mundo, uno de los pocos complejos en el mundo que hoy tenemos en nuestro país. Y faltaba llegar a los clubes, faltaba llegar a los principales actores del fútbol paraguayo. Y es por eso que, así como relató Javier en esa primera reunión que hemos tenido, pero no es que yo soy difícil de acceder, eso creo que no fue tanto así, pero sí hemos tenido una reunión con Guillermo y con Javier, también Gustavo, donde nosotros sabíamos que nos faltaba algo. Sabíamos que algo teníamos que hacer por nuestro fútbol. Sin embargo, cuando se hizo la presentación encontramos un proyecto único donde sabíamos cuál era alguno de los inconvenientes más importantes que teníamos. Y ahí salió el proyecto CARDE. Hemos podido hablar con todos los actores del fútbol paraguayo, así como explicó él. Luego vimos las fuentes de financiamiento. Comenzamos con la idea, con el sueño, y bueno, hoy estamos en el inicio de las obras, poniendo la piedra angular, como dicen en otros países. Para nosotros, nuestra palada inicial de este gran proyecto, que para nosotros es un motivo de orgullo poder apoyarle a los clubes de la primera división en este momento. Quiero decirles que eso significó para nosotros muchos cambios en lo que significa el torneo de las inferiores, el sistema de trabajo, pero lo más importante es que hemos tenido el apoyo de los 12 clubes, de los 14 en este momento, porque fueron 12 en aquel momento y luego se incorporaron Trinidense y Luqueño, y hoy estamos frente al inicio de esta tremenda obra, que seguramente en pocos años más adelante vamos a encontrar ya teniendo los frutos de este proyecto. Este es un proyecto que está desarrollado en una superficie de 14 hectáreas, donde hoy estamos utilizando 2 hectáreas, donde el proyecto tiene un costo aproximadamente de $4 millones, donde $3 millones son de programas de forward de FIFA, 1 millón gracias al Consejo Ejecutivo que ha aprobado también hacer eso con recursos propios, y también seguramente Alejandro más adelante seguirá apoyando para poder construir más, porque sabemos que los 4 millones muchas veces no va a alcanzar. El mañana es hoy. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para construir el mañana. Y es muy importante que lo hagamos todos juntos. Así es que esto es fútbol, no es solamente infraestructura. Yo creo que aquí estamos desplegando algo mucho más que canchas, vestuarios, gimnasios, sino que nos estamos metiendo de lleno al problema que existe en nuestra federación. Y quiero de vuelta agradecer a todos ustedes, los dirigentes del fútbol paraguayo. Quiero, a su vez, agradecer a la Secretaría Nacional de Deportes, conjuntamente con el Comité Olímpico. Camilo, gracias por proporcionarnos el espacio para poder llevar adelante este sueño. A la Secretaría por darnos la posesión de las 3 canchas de pasto sintético que se encuentran en el predio. Y eso llevará adelante nuestro proyecto, que tanto los chicos y las chicas
de 14 a 19 años van a poder desplegar sus talentos y que vamos a poder llevar adelante también todos juntos. Quiero de vuelta agradecer a Javier por insistir y sobre todo estar en el día a día, que es muy difícil cambiar la filosofía de trabajo. Así que Javier, a vos, a todo tu equipo, muchísimas gracias. Quiero también agradecer al Departamento de Infraestructura, que lleva adelante todas nuestras locuras en cuanto a inversiones y que ellos hacen que nosotros podamos ejecutar los planes de desarrollo tanto de forward como de evolución de una manera transparente, ordenada y eficaz. Quiero de vuelta agradecer a mi Consejo Ejecutivo, un Consejo Ejecutivo que está pendiente del desarrollo de nuestro deporte. También desear lo mejor a los presidentes de la primera división, a los encargados de las inferiores, que seguramente les brillan los ojos cuando ven estas cosas, porque sabemos que nuestro fútbol carece de estas infraestructuras para poder desplegar todo su talento. Así que, presidente Gianni, muchísimas gracias de vuelta por acompañarnos siempre. Querido Alejandro, también agradecerte por todo el apoyo que nos brindás, estando aquí al lado nuestro en Asunción. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Seguí a @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pintura. Hoy arranca la intermedia, Ariel. ¿Querés recordar la programación de la primera división también? Lenta, pausadamente. Acá me dice Luis María que 2 de octubre no puede fichar por la sanción de la FIFA y va a empezar con todos los jugadores juveniles. ¿Los otros están en la intermedia? Sí, bajó el año pasado, con Sol. Y justamente la primera fecha de la intermedia consigna estos partidos. 17:30 San Lorenzo en su estadio va a jugar contra Deportivo Recoleta. Después Sol de América 24 de septiembre de Areguá, Fernando de la Mora 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, Martín Ledesma 12 de octubre, Pastoreo Deportivo Santaní, Atirá, Atlético Colegiales 3 de febrero Rubioñú e Independiente de Campo Grande Deportivo Carapeguá, la primera fecha de la intermedia. Y en cuanto a la décima del campeonato Apertura, hoy Tacuarí Nacional en el Defensores a las 18 horas. Me imagino lo que va a hacer ahí la afluencia. Después Olimpia Guaraní, 20-30 horas en el Manuel Ferreira. Mañana Trinidense Luqueño a las 17 en el Defensores del Chaco. Guaireña frente a Resistencia a las 19:30. El día domingo Libertad frente a Cerro Porteño 17:30 en la Huerta. Y el domingo también General Caballero va a recibir en el Carendí a Ameliano desde las 20 horas.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. También estamos en Facebook e Instagram como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Bueno, Sol de América debuta hoy contra 24 de septiembre. Ya lo dijo Ariel. 24 de septiembre de Areguá, el equipo de Alicio Solalinde. Efectivamente. No está Fabio, que es nuestro especialista en intermedia con los detalles, jugadores, técnicos. Dijiste la hora del partido, ¿verdad? No. 19:45. El partido de Sol de América frente al 24 de septiembre. Está bien. Fernando de la Mora mañana recibe a las 10 de la mañana a 2 de mayo. Martín Ledesma 12 de octubre en Capiatá a las 10. En el estadio Enrique Soler. Bueno, esa es la jornada de sábado. ¿Y el domingo? ¿Perdiste la paciencia? No perdí. ¿Eh? ¿Te enojaste, Ariel? Bruto fue su... Bueno, parece cuando te preguntó el periodista colombiano que cruz era. Bueno, ya. Una cosa impresionante. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso, Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py o llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada, más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bueno, ¿qué más tenés, Ariel? Vamos a cerrar entonces el tema de la intermedia. Para la jornada del domingo, a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Campo Nuevo Pastoreo va a recibir a Santaní. A las 10 del domingo Atirá, en el Estadio San Francisco de Asís, va a jugar contra Atlético Colegiales. Y hay 2 partidos para la jornada del lunes en Ciudad del Este, 17:30 horas, en el Estadio Antonio Aranda, 3 de febrero, Rubio Ñu. En Campo Grande, 19:45, en el Estadio Ricardo Gregor, Independiente va a recibir al Sportivo Carapeguá.
Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol así que no te olvides. Ello Pishube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelente base, protección garantizada para toda la familia. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Es momento de tener tu fuera ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Forte Ritory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvilla al 021-671-900. Probar los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Cumplimos con todo, con todo, Bruno. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Libertad puntero, muchachos, hoy un partidazo el de Olimpia Guaraní. Johnny nos contaba ya el equipo con novedades, ¿verdad? Fíjate cómo Guaraní, cuando ustedes estaban planteando el tema, ¿para qué está Guaraní, verdad? Como está buscando recaudar, porque ayer vos, Dani, decías el tema del tándem Raúl Cáceres, Matías Segovia, y por ahí podía venir lo de Tito Torres con el lateral izquierdo para cuidar ese tándem con Zavala, y hoy Matías ya está en un avión. O sea, fue todo tan rápido, estaba practicando en el equipo titular hasta antes de ayer a la noche. Claro, y supongo que por allí irá Dorrego para que el doble 6 sea Gil Romero con Rubén Ríos, y por el otro lado puede ir el chico Amarilla. Porque la buena noticia es que la vez pasada comenzó a jugar ya Romeo bien después de muchísimo tiempo. Y esa es una buena noticia para la gente de Guaraní, porque el gran partido de Romeo fue en el segundo tiempo contra Olimpia. El año pasado en el clausura en Dos Bocas. No todavía para titular, pero sí ya como una alternativa. Es que Mati mismo no era lo titular. El mediocampo titular era este que te dije, con Dorrego por la derecha, con Amarilla por izquierda y ese doble 6, que después se modificó en aquel segundo tiempo contra Nacional, cuando Rorro lo saca a Ríos, lo manda a Segovia en el perfil cambiado, a Fariña por el otro lado y Dorrego jugando de doble 6 junto a Gil Romero. Bueno, ¿con qué cerramos, Wilson, por favor? ¿Con qué cerramos, Dios? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No se escucha? ¿Perdón? Bueno, no, todo bien. Yo le quiero avisar a la gente que el jueves, Semana Santa, estamos normal, día de Copa Libertadores aparte. Día de Copa Libertadores. Bueno, y va a ser la repercusión del debut de Cerro en fase de grupo, y ese día Cerro juega el miércoles de noche. Claro, miércoles de noche. Y el jueves tenés Libertad y después tenés Olimpia. Entonces tenés claro, vamos a tener programa a mediodía, después hacemos la transmisión del fútbol. ¿O no tenemos más tiempo hoy? ¿O vos tenés algo para cerrar? Cardona, dale, ponelo al aire. Hermosamente, es un tema que estamos con muchas lesiones, que esperemos que pase rápido, la verdad. Así como cuando te viene todo junto, y esperemos que después se sabe todo junto. Esa es la esperanza que tenemos. Porque estamos con el problema, como le dije, ¿verdad? De Derli, que este domingo se opera, Dios mediante. Lo de Brian, que está con 3 o 4 semanas, que es Tulio Nacimiento. Y Bruera está con un pequeño tirón, digamos, ¿verdad? Entonces estamos con estos jugadores, con este inconveniente, pero queremos recuperarlo y tenemos una serie de desafíos. Aquí antes 3 parques, una cantidad cada 3 días, vamos a estar jugando en los próximos 20 días. Y es un tema que nos inquieta, el técnico, a nosotros. Y bueno, pues somos optimistas que esto es así, el fútbol así, este tipo de riesgo, y tenemos que salir rápido. Estuvo planeado para el viaje para Perú. Estamos saliendo el martes a las 4 de la mañana en charter
y después termina el partido el jueves, cenan nuestros jugadores y volvemos toditos. ¿El charter es exclusivo para jugadores o también se puede abrir para los hinchas que quieren acompañar por la capacidad? Es con hincha y todo, va a ser con hincha, pero va a ser un charter de 93 personas. Y normalmente el equipo completa 45 a 50 personas. Yo le pedí acá al equipo comercial, que creo que ya les dije, no sé, hoy ya debería salir a la venta los precios para los 40 lugares disponibles. Más o menos 40 lugares los van a salir disponibles. Estuve hablando con el presidente de Resistencia, creo que vamos a jugar en el Defensor del Cerro. ¿Por qué se maneja que se jugaría en el este? No sé, hasta donde yo hablé va a ser en el Defensor del Cerro. ¿Qué tal la predisposición? ¿Cómo lo notó al presidente de Resistencia? Muy bien, por suerte.